Derechos de la obra original y las imágenes pertenecen a sus respectivos autores y / o compañías propietarias. Audio y edición, realizados por Ruby. Capítulo 51, maldita sea, cállate ya. Al mirar el luminoso pasillo, Sean dejó escapar un largo suspiro. Seguramente no habría ningún peligro en un lugar tan iluminado como este, ¿verdad? En comparación con las escenas oscuras, las áreas brillantes como esta eran mucho más reconfortantes. Con esa idea en mente, Sean guió al personaje principal hacia adelante. Justo cuando el personaje estaba a punto de colarse por un estrecho hueco, una voz grave resonó repentinamente a través de sus auriculares: cerdito. La cámara del juego se sacudió violentamente y, tal como ocurrió antes, Sean y el personaje en pantalla gritaron de pánico al mismo tiempo. Incluso hizo su movimiento habitual de cubrirse la cara. Mirando a través de sus dedos, Sean vio un hombre enorme, cubierto de sangre y con un rostro aterrador, aparecer detrás del personaje en la pantalla. Entonces el hombre agarró al personaje y lo arrojó desde el segundo piso. El personaje se estrelló contra el primer piso y la pantalla del juego respondió con un efecto similar, pasando lentamente de la oscuridad a la claridad. En ese momento, un NPC con aspecto de sacerdote se acercó a él. Empezó a decir cosas que no tenían mucho sentido. ¿Quién eres? Ya lo veo. Dios misericordioso, enviaste un ángel para encontrarme y proteger tu don de vida. Hija, has sido elegida. Sean no tenía ni idea de qué significaba esa conversación. Un momento después, el protagonista se puso de pie con dificultad, y apareció una nueva misión: escapar del manicomio y llegar a la sala de seguridad para abrir la puerta. Maldita sea, saltó de la nada. Al mirar el mensaje de la misión y luego comprobar que su cámara tenía solo una batería restante, Sean empezó a sentirse incómodo. No había absolutamente ninguna sensación de seguridad. ¿Y si se volviera a encontrar con ese monstruo gordo? ¿Qué haría entonces? Pero al menos ahora estaba solo un poco conmocionado, y honestamente, sentía que ese monstruo fornido no era tan malo. En comparación con esas espeluznantes mujeres con caras de fantasmas de los juegos de terror tradicionales, este monstruo gordo todavía parecía algo humano, solo que un poco más brutal y aterrador. ¿Qué está haciendo esta gente? No todos se convertirán en monstruos más tarde, ¿verdad? En el vestíbulo, finalmente vio a otras personas. Pero todas permanecían sentadas con caras vacías. Sean acercó cuidadosamente al personaje, pero ninguno de ellos, ni siquiera los pacientes en sillas de ruedas, reaccionó en absoluto. Era como si ni siquiera pudieran verlo. Buscó por todos los rincones y logró encontrar algunas baterías. Este tipo de juegos de terror solo se centran en hacer que las cosas parezcan espeluznantes, pero en realidad no hay nada ahí. Sean intentó tranquilizarse para aliviar la presión. Pero justo cuando pasó junto al paciente en silla de ruedas de antes, la música de fondo de repente se volvió intensa y espeluznante, y el personaje del juego dejó escapar un fuerte grito. El paciente en silla de ruedas se abalanzó sobre él y su aterrador rostro llenó la pantalla. En la vida real, Sean estaba tan asustado que arrojó el ratón al otro lado de la habitación. Maldita sea. Maldita sea. Dejado caer en su silla, se cubrió la cara con ambas manos y comenzó a repetir su frase habitual en voz baja. En ese momento, un crujido resonó en la habitación y la puerta se abrió lentamente. Maldita sea. ¿Quién es? ¿Quién? Como un pájaro asustado, Sean se estremeció y miró hacia la puerta. ¿Quién más podría ser? Soy yo. La voz provenía de un hombre rechoncho de mediana edad, de cara redonda, cuello corto y gafas de montura negra. Parecía desconcertado al ver a Sean, que estaba pálido y envuelto en una chaqueta de plumas. Mike, por fin has vuelto. Sean dejó escapar un largo suspiro de alivio al ver un rostro familiar. Después de mirar la pantalla de transmisión en vivo y luego la pantalla del juego, Mike comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Estás jugando a un juego de terror, Sean. Parece que te dejó hecho polvo, chasqueó la lengua Mike. No digas más, Mike. Me alegro de que hayas vuelto. Sean parecía haber encontrado a su salvador. Finalmente se relajó, recogió el ratón que había lanzado y ajustó la cámara. Chicos, nos llevamos una pequeña sorpresa, pero ya estamos de vuelta. Se volvió a poner los auriculares. Al ver a su amigo sentado cerca, Sean de repente sintió que un poco de confianza crecía en su interior. La pantalla volvió al juego. En ese momento no tenía nada en sus manos, solo una cámara averiada. En ese momento, Sean extrañaba muchísimo esos viejos juegos de terror en los que tenías que disparar a los zombies con armas de fuego. Al menos dale algo que agarrar. Si tuviera algo en las manos, no estaría tan asustado. Por fin lo encontré. Ahora que ya no estaba solo en el mundo real, Sean sintió que eso llamado coraje regresaba. Esquivando a los lunáticos en el camino con algunos tropiezos, llegó sano y salvo a la sala de seguridad. Una vez dentro, se activó una escena. Sean miró el monitor cercano y se volvió a poner el sombrero. ¿Por qué lleva sombrero, Sean?, preguntó Mike con curiosidad. El chat dice que algo loco está por suceder, respondió Sean después de mirar los comentarios. Vamos, los juegos de terror no son tan intensos. Y con lo brillante que es ahora, ¿qué hay que temer?, dijo Mike. En cuanto terminó de hablar, el sacerdote de antes apareció de repente en la esquina inferior derecha de la señal de vigilancia.
Tras mirar a la cámara, pulsó el interruptor y la pantalla se quedó completamente negra al instante, se fue la luz. Madre. El repentino desmayo asustó a Sean. Tranquilo, Sean. El monstruo ni siquiera ha aparecido. ¿De qué tienes miedo? Continuó Mike. Al mismo tiempo, se oyeron fuertes golpes desde la puerta de la sala de seguridad. Explosión, 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 cada portazo en la puerta se sentía como si golpeara el pecho de Sean. Madre. Cállate, Mike. Gritó Sean con voz temblorosa. Entonces vio los comentarios del chat en vivo y un mensaje en el juego. El armario, sí. Claro, puedo esconderme en el armario. Mientras hablaba, se dirigió hacia el gabinete y presionó la tecla de interacción. Estallido, justo cuando entró al armario, se escuchó un fuerte estruendo, el tipo gordo y aterrador de antes irrumpió por la puerta. Miró alrededor de la habitación. El personaje del juego se escondió dentro del armario, y lo único que podía oír era el sonido de sus propios latidos cardíacos acelerados. A través de las rendijas del armario y con una tenue luz, Sean pudo ver el aterrador rostro del hombre gordo. Instintivamente, se encogió y cerró los ojos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Sean. Oye, sigues escondido en el armario. El monstruo se fue, no va a volver, dijo Mike, mirando el chat y luego a Sean, que seguía escondido en el armario como una tortuga, inmóvil. Madre. Cállate. Tengo mi propio plan. Sean habló mientras respiraba profundamente y salía del gabinete. Vamos, Sean, cálmate. Te digo que los juegos de terror son cíclicos. Si esta parte da miedo, la siguiente debería ser más fácil, dijo Mike. No me mientas, Mike, dijo Sean, casi creyéndolo. ¿Por qué iba a mentirte? Confía en mí. La siguiente parte no dará tanto miedo, dijo Mike con una mirada convincente. Fin del capítulo, comentario 4 comentarios votar 1 queda capítulo 52, el sótano de la desesperación. A medida que el juego continuaba, Sean y Mike seguían discutiendo entre ellos. Aunque parecía que estaban discutiendo, esa era simplemente su forma habitual de hablar. La mayoría de los espectadores habituales de la transmisión en vivo ya estaban acostumbrados. Ese tipo de ambiente realmente ayudó a aliviar un poco los nervios de Sean. Pero tan pronto como entró en el sótano oscuro y estrecho, el estado de ánimo relajado desapareció. En las primeras partes del juego, no había muchas escenas oscuras. Pero este sótano era totalmente diferente. Oscuridad total. De vez en cuando había algunos puntos iluminados, pero incluso esos eran tenues, la visibilidad era prácticamente nula. Para ver con claridad, tuvo que usar su cámara de mano y confiar en el modo de visión nocturna para encontrar el camino. Aunque Sean se había preparado mentalmente y sabía que algunas escenas posteriores en el juego definitivamente necesitarían usarse, ahora que el momento realmente había llegado, todavía se sentía un poco nervioso. ¿Qué carajo es esto? Enciende 2 bombas de aire y el interruptor principal, y reinicia el generador. ¿Qué tarea tan difícil? Al mirar la nueva misión que surgió, Sean sintió una ola de desesperación creciendo en su corazón. El sótano completamente oscuro ya era lo suficientemente opresivo, y ahora tenía que deambular por ese lugar laberíntico y oscuro para encontrar las bombas de aire y luego accionar el interruptor del generador. ¿Es esto algo que una persona normal puede hacer? ¿Por qué tuve que hacerme el duro? ¿Por qué elegí jugar a un juego de terror? En ese momento, Sean sintió un poco de arrepentimiento. Pero lo dicho, dicho está, como el agua derramada, no hay vuelta atrás. Y ahora, rendirse tampoco era una opción. Después de todo, si no hubiera dicho nada, bien. Pero una vez que lo hiciera, a menos que realmente no pudiera ganar, nunca se echaría atrás. Vamos, vamos, no hay nada que temer. Sean se animó y lentamente comenzó a explorar el sótano. Confiando en sus instintos, caminó hacia la izquierda y no muy lejos, abrió una puerta y vio una bomba de aire dentro. En la habitación poco iluminada, además del interruptor de la bomba, también había una fila de casilleros. ¡Qué bien, qué suerte la mía! Al ver la bomba frente a él, Sean se sintió un poco aliviado. Ya estamos en 1/3 de la tarea realizada. Mientras tanto, la charla se estaba volviendo loca. Sean, ¿qué clase de suerte es esta? Ya encontró uno. Me hubiera gustado verlo entrar en pánico un poco más. La verdad es que no me sorprende tanto. Había flechas en las paredes antes, pero Sean no las vio. ¿Ves las taquillas junto a él? Me da la impresión de que ese tío gordo de antes podría entrar. Ni hablar, ¿verdad? Ese tipo es tan grande, ¿cómo podría pasar por la puerta? Mientras leía los comentarios, Sean también notó los casilleros que estaban a su lado. Entonces, abro esta bomba y podría aparecer un monstruo. El casillero probablemente sea para esconderse, ¿no? Miró el interruptor de la bomba que estaba frente a él, luego el casillero cercano. Tras pensarlo un rato, Sean decidió pulsar el interruptor. Al fin y al cabo, si no lo activaba, el juego no avanzaría. Con un crujido, el interruptor fue bajado. Sean se metió rápidamente en el casillero. Después de unos 10 segundos, oyó un golpe en sus auriculares. Golpe, 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 golpeó la puerta varias veces,
seguido por el sonido de la madera crujiendo, y luego unos pasos pesados comenzaron a acercarse cada vez más a la habitación. Escondido en la taquilla, Sean no apagó la cámara. Apoyó la cabeza contra la pared y se ajustó la sudadera. Luego, a través de la visión nocturna de la cámara, vio a un tipo loco entrar, sosteniendo algo parecido a un garrote con púas. Bajo la visión nocturna, el tipo parecía increíblemente retorcido y aterrador. El tipo caminaba de un lado a otro por la habitación. A juzgar por sus movimientos, se movía de forma extraña y aleatoria, lo que le daba un aspecto espeluznante. Bajo la visión nocturna, su piel arrugada se veía pálida y distorsionada, y sus ojos brillaban como pequeñas bombillas, emitiendo una vibración seriamente perturbadora. «Soy un genio. Qué suerte que me escondí en la taquilla antes», exclamó Sean, con un suspiro de satisfacción. Pero al segundo siguiente, su corazón dio un vuelco, porque el monstruo empezó a revisar los casilleros. Podía oír al monstruo abriendo un casillero tras otro, y eso asustó tanto a Sean que ni siquiera se atrevió a respirar. Afortunadamente, el monstruo loco solo revisó 2 casilleros, murmuró algo y luego se alejó. «Maldita sea, esto se está poniendo cada vez más peligroso». Sean tragó saliva con dificultad. Su situación era claramente grave, tenía que buscar un interruptor en la oscuridad y estar alerta ante un jefe que podía aparecer en cualquier momento. Después de esperar unos 10 segundos para asegurarse de que el jefe no regresara, Sean finalmente salió del gabinete. En la oscuridad, notó que justo al lado de la bomba de aire que acababa de encender, había una puerta con una flecha. Lo abrió y miró dentro. Tal como esperaba, había otra bomba de aire. La única diferencia era que, en esta habitación no había ningún armario en el que pudiera esconderse. Maldita sea. ¿Qué diablo se supone que debo hacer ahora? Al mirar la pantalla frente a él, Sean comenzó a entrar en pánico y miró el chat. Pero como se trataba de un juego de terror completamente nuevo, ninguno de los espectadores del chat fue de mucha ayuda. La mayoría de las sugerencias fueron obviamente inútiles, o quizás sabían algo, pero no lo decían. Fue entonces cuando su amigo que estaba sentado a su lado, Mike, intervino. «Vamos, hermano, esto es fácil. Si hay un armario, significa que hay un monstruo. Si no hay armario, no hay monstruo, ¿verdad? Y cuando entres y enciendas la bomba, simplemente cierra la puerta. No te golpeará el monstruo si viene. Así, al menos estarás mentalmente preparado». Mike ofreció su consejo mientras escuchaba música alegre con sus auriculares. En cuanto a por qué llevaba auriculares, era porque también estaba un poco asustado. Y como no podía oír el audio del juego, tampoco miraba directamente la pantalla principal. En cambio, miraba el monitor lateral que mostraba el chat. Eso realmente ayudó a reducir el miedo. Ahora que lo mencionas, tiene más o menos sentido. Sean lo pensó un momento. Sonaba bastante lógico. Pero todavía sentía que algo no andaba bien, simplemente no podía entender qué era. Aún así, como las cosas se ponían más peligrosas, no pensó mucho en ello y decidió seguir el plan de Mike. Para ser justos, parecía una idea decente. Fin del capítulo, comentario 8 comentarios votar 1 queda capítulo 53, mi corazón no puede soportarlo más después de cerrar la puerta de madera, Sean, usando la visión nocturna de su cámara, bajó la palanca. Con un ruido mecánico, el motor se puso en marcha. Sean retrocedió con cuidado hacia una esquina. Esperó unos 6 o 7 segundos, pero no pasó nada. «Hermano, ¿por qué sigues escondido? Vamos, te dije que esto funcionaría. Date prisa y sal de ahí antes de que aparezca ese lunático», dijo Mike a su lado. «Espera, me estoy volviendo loco. Dame un segundo para respirar», jadeó Sean, pero empezó a moverse. Tras revisar la habitación y no encontrar nada útil, se preparó para abrir la puerta. Mientras tanto, Mike seguía charlando con él. «Tranquilo, hombre. No es como si el monstruo fuera a aparecer justo en la puerta». Justo cuando dijo eso, el pomo de la puerta giró lentamente y abrió la puerta de madera. Y en ese mismo momento, un rostro pálido y horrible apareció de la nada. «¡Ah!». Un grito lo suficientemente fuerte como para asustar a Paa-Bara-Adi y salió de la boca de Sean. Se dejó caer en su silla, completamente flácido. La cara de ese psicópata había estado justo frente a él, básicamente nariz con nariz. Salió de la nada, y el susto fue tan fuerte que incluso tiró la cámara web de su posición. En el juego, el loco levantó una tabla con pinchos y la lanzó hacia él. «No estoy muerto. Todavía no estoy muerto». Aunque estaba muerto de miedo, Sean regresó rápidamente a la pantalla al darse cuenta de que su personaje seguía vivo. Movió la silla hacia adelante y empezó a correr en el juego. La música de sus auriculares se transformó en un tema orquestal agudo y escalofriante. Combinado con la visión nocturna y la escena de persecución, su corazón latía con fuerza y tenía la espalda empapada en sudor. «Maldita sea, maldita sea. ¿A dónde se supone que debo correr? Vamos. Maldita sea. Si tuviera un arma, te daría una paliza». Controlando su personaje, Sean corrió por el sótano oscuro como un pollo sin cabeza. En cuanto veía un camino, corría hacia él. Si veía una caja, la saltaba. Sentado frente a la computadora, Sean estaba sudando y sus ojos, normalmente pequeños, ahora estaban muy abiertos.
Incluso la mano que sostenía el ratón temblaba un poco. Porque este juego era demasiado aterrador. El entorno, la atmósfera, el ritmo, ¿cómo diablos puede un juego de terror ser tan aterrador? Al oír los pesados pasos del enfermo mental detrás de él, Sean ni siquiera se atrevió a mirar atrás. En ese momento, solo tenía un pensamiento en su mente: correr. Y algo más. No tuvo tiempo de pensar en ello. En el juego, Sean corría por puro instinto. Ni siquiera sabía dónde había acabado. Y justo en ese momento, después de doblar una esquina y saltar algo parecido a un escalón, escuchó un fuerte ruido eléctrico. La barra roja de la batería en la parte superior derecha de la cámara parpadeó 2 veces, luego la visión nocturna parpadeó y la pantalla se oscureció. Había mantenido la visión nocturna encendida todo el tiempo y ni siquiera se dio cuenta de que la batería estaba casi agotada. Y ahora, por fin, se había agotado. Mierda. Mierda. ¿Por qué se quedó sin energía? ¿Cuál es el botón para cambiar la batería? Sean entró en pánico. Por un momento, incluso olvidó cómo cambiar la batería. El pasillo estaba completamente oscuro y en ese estado había perdido por completo el sentido de la orientación. Lo que lo empeoraba era que todavía podía oír los gruñidos y pasos del paciente mental acercándose a través de sus auriculares. Finalmente, con un clic, Sean logró colocar una batería nueva. Pero justo después de volver a activar la visión nocturna, dejó escapar un grito que podría rivalizar con las notas altas de Pa Baradi. Porque justo frente a él, el enfermo mental ya se había acercado corriendo. Con la visión nocturna, su rostro parecía el de un fantasma, aterrorizando a Sean. «Aléjate de mí. Aléjate de mí». En ese momento ya ni siquiera sabía lo que estaba gritando. Simplemente se dio la vuelta y corrió en dirección contraria. En la esquina, vio una puerta de madera y se precipitó hacia ella sin pensarlo. Dentro de la puerta de madera estaba el interruptor final, pero Sean ni siquiera estaba concentrado en eso. Porque además del interruptor, también vio 2 taquillas en la habitación. Era como un hombre moribundo en el desierto que descubre un oasis, o un lobo hambriento que ve su presa. Al ver esos casilleros, Sean se llenó de alegría. Corrió hacia adelante, activó la interacción del casillero y se escondió adentro. Inmediatamente después, ¡van! ¡Van! Se escuchó el sonido de la puerta cerrándose de golpe. Cuando la puerta de madera se abrió de golpe, el paciente mental entró en la habitación. Al igual que antes, deambuló un rato, abrió el casillero al lado del de Sean, murmuró algo y se fue. Sean dejó escapar un profundo suspiro, se reclinó en su silla y se cubrió el pecho con ambas manos. Luego guardó el juego silenciosamente y abandonó. Está bien, eso es todo por hoy. Es suficiente. Sean se incorporó de nuevo y se cubrió la cara. Mi corazón ya no lo aguanta más. Eso fue vergonzoso. No estaba poniendo excusas, realmente sentía que no podía soportarlo más. Sinceramente, nunca había tenido mucho coraje para empezar. Y aunque el juego daba miedo, si lo pensabas bien, se trataba principalmente de sustos y persecuciones de monstruos. Ese tipo de cosas tampoco eran raras en otros juegos. Pero en Outlast, fue completamente diferente. El diseño de sonido y la atmósfera estaban simplemente impecables. La función de visión nocturna de la cámara hizo que el juego fuera intenso y continuo. Vincular lo más aterrador, la oscuridad, a la visión nocturna significaba que los jugadores siempre se sentían nerviosos. Y como tenían que explorar zonas desconocidas para encontrar más baterías, no podían evitar adentrarse en lugares espeluznantes. El juego tampoco estuvo a oscuras todo el tiempo. De hecho, muchos lugares estaban bastante iluminados. Este cambio constante entre luz y oscuridad mantuvo la presión y provocó que los jugadores comenzaran a dudar de sí mismos. Esa tensión, combinada con los sobresaltos del juego y su atmósfera espeluznante, fue lo que hizo que Outlast fuera realmente aterrador. Y ahora que Sean se dio cuenta de que eventualmente tendría que terminar este juego, solo un pensamiento cruzó su mente: desesperación. Pero él no era el único que sentía esta desesperación. Fin del capítulo. Lee más 55 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentarios 6 comentarios. Votar 1. Queda capítulo 54. Capítulo 54. Reacciones de los jugadores. Mucha gente todavía estaba viendo el nuevo juego de Nebula Games, o mejor dicho, el de Lucas. No eran solo jugadores comunes. Algunos eran diseñadores de juegos profesionales y otros provenían de los medios de comunicación. Lucas seguía llevando consigo un gran sello, ganador del primer premio del concurso de juegos de ciencia ficción. Y To Demon realmente conmovió a muchos jugadores. Así que no es de sorprender que mucha gente sintiera curiosidad por el nuevo juego de Lucas, Outlast. Especialmente en las comunidades de juegos de terror, Outlast ya había comenzado a propagarse como un reguero de pólvora. En un foro de fans de juegos de terror, muchos jugadores publicaron sobre ello. Madre mía. Acabo de encontrar un nuevo juego de terror que me dio un susto de muerte. Pensé que sería una porquería de bajo presupuesto. Pero caray, solo aguanté 30 minutos antes de acobardarme. Sí, ya lo conozco, Outlast, ¿verdad? Del creador de To Demon. Es aterrador. No me impresionaron los primeros sustos, pero cuando llegué al sótano, me di cuenta de que estaba completamente equivocado. Yo también lo compré. Da mucho miedo, sobre todo cuando tuve que esconderme en una taquilla. Tenía miedo de que ese gordo me encontrara.
Ya ni me molestan los sustos repentinos, ya me he acostumbrado. Pero esa maldita cámara de visión nocturna con zonas completamente oscuras. No podría soportarlo. Muchos jugadores que ya habían probado el juego hablaban activamente de ello en sus grupos. Sus conversaciones también atrajeron a algunos jugadores que no habían oído hablar del juego. Porque aunque Lucas tenía fanáticos, la mayoría de los jugadores promedio no prestaban mucha atención a cosas como esta. Cuando la gente mencionaba To Demon, mucha gente sabía de qué juego se trataba. Tanto To Demon como Undertale eran muy conocidos entre los fanáticos de los juegos independientes. Pero en cuanto a Lucas y su nuevo juego Outlast, a menos que alguien ya lo estuviera siguiendo, probablemente no tenía idea. Es exactamente por eso que las grandes compañías de juegos gastan tanto dinero en publicidad de sus juegos AAA. La mayoría de los jugadores son pasivos con respecto a lo que juegan. A veces ni siquiera conocen los nombres de los desarrolladores o estudios detrás de sus juegos favoritos. Entonces, cuando Outlast comenzó a ser tendencia en varios hilos, naturalmente llamó la atención de personas que ni siquiera seguían a Lucas. Outlast, ese nuevo juego de terror. De verdad da tanto miedo como dicen. Es solo un juego de terror. Si no lo crees, pruébalo tú mismo. Está disponible tanto en la tienda oficial del juego como en la plataforma de Nebula Games. Aunque Nebula cuesta $5 menos. Está bien, llévame a probarlo. Yo también estoy dentro. Cobardes, apártense, no puedo esperar a escuchar lo que piensas después de probarlo. Bien, esperen nuestro informe de victoria. Jaja, ¿qué tiene de aterrador un pequeño juego de terror? Todo era conversación previa, pero apenas 1 o 2 horas después, los mismos jugadores regresaron arrastrándose al foro. Su confianza y burla anteriores habían desaparecido. Incluso con solo leer sus mensajes se podía sentir lo asustados que estaban. Mierda, mierda, mierda. Casi me muero del susto. Ese tipo en silla de ruedas me dio un susto de muerte. Ya no puedo más. Me siento mareado. Esa parte del sótano donde tienes que reiniciar el generador, todo está completamente oscuro, la batería de mi cámara se está agotando y un tipo con una tabla con púas me persigue. A mí me pasa lo mismo, casi me hago país. Menos mal que me contuve en el último segundo. Me sigo preguntando, ¿qué tipo de cosas le pasó a este diseñador de juegos en la vida? Lo juro, este tiene que ser el mejor juego de terror del año, no, de los últimos años. +1. Yo también lo creo. Entonces, este juego es tan bueno, que deberíamos hacer al respecto, quizás recomendarlo a más jugadores. Al fin y al cabo, lo bueno se comparte, ¿no? Las grandes mentes piensan igual. Publiquémoslo en otros foros de videojuegos. Ya publiqué uno. Dale una oportunidad. Maldita sea, eso fue muy astuto. Te adelantaste a los acontecimientos. Después de que la primera ola de fanáticos de los juegos de terror jugara Outlast y casi se mueran de miedo, muchos jugadores que no se atrevieron a seguir jugando también fueron a los foros del juego, planeando publicar sobre Outlast y recomendárselo a otros. Por supuesto, la mayoría de los jugadores no pensaban, este juego de terror es demasiado asombroso y merece ser conocido. Lo que realmente pensaban que era simple, me asusté tanto que no voy a caer solo. Otros deberían sufrir conmigo. Y sí, Lucas ya había contratado algunos bots de marketing para guiar la conversación. De lo contrario, habría sido difícil generar expectación tan rápidamente. Aunque, para ser justos, eso solo funciona si el juego en sí tiene lo necesario. Y Outlast. Eso era obvio. Entonces, en los foros y grupos de chat del juego, la primera ola de jugadores comenzó a recomendar Outlast a sus amigos e incluso a desconocidos. ¡Qué gran juego!, porque debería ser yo el único que se asusta muchísimo. Los demás jugadores también necesitan sentir el amor. En los foros de juegos, algunos usuarios comenzaron a notar que en ciertos momentos, aparecieron un montón de publicaciones similares a la vez. Casi todos hablaban de un juego de terror llamado Outlast. Recomiendo muchísimo el juego de terror Outlast. Se lo compré a mi compañero de piso, que está estudiando para los exámenes de posgrado. Le dio un susto de muerte. Ahora soy el primero en la lista de deseos para el posgrado. Compré esto para mi hijo. Ahora se lo pasa genial jugando en el más allá. Otros juegos cuestan dinero. Este. Te cuesta el corazón. Compré el juego por la mañana, lo jugué por la tarde y por la noche me mató. Si eres un miedoso, no compres este juego. Te arrepentirás por completo. Solo las almas verdaderamente valientes pueden jugar a este juego de terror en solitario. El mejor juego de terror del año, Outlast. Cobardes, aléjense. Y los como estos aparecían por todas partes en los foros de discusión de juegos. Había básicamente 2 tipos de publicaciones. Un tipo era simplemente memes y bromas, tratando de engañar a otros para que jugaran y sufrieran. El otro tipo era más serio y advertía a la gente de lo aterrador que realmente era el juego. Los memes eran fáciles de detectar. Pero aún así, despertaron la curiosidad de mucha gente. ¿Es este juego Outlast realmente tan aterrador? ¿Podría realmente asustar a tanta gente, e incluso hacer que quieran atraer a otros también? Fin del capítulo. Lee más 55 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentario 8 comentarios. Votar 1 queda. Capítulo 55. Propagación viral. De verdad es tan exagerado.
Tengo que ver qué clase de magia tiene este Outlast. En un apartamento de la capital, un tipo sin camisa y con el pelo rapado, de pie, de 1,9 m y con una complexión robusta, estaba sentado frente a su computadora. El tipo se llamaba Ben. En ese momento, miraba las publicaciones del foro con escepticismo. Lo único que se hablaba era de lo aterrador que era Outlast. Nunca le gustaron mucho los juegos de terror. Pero tenía curiosidad porque había oído que este juego de terror fue hecho por el mismo diseñador detrás de To Demon. A pesar de su apariencia dura, existe un dicho, un tigre feroz olfateando una rosa delicada. Puede parecer un tipo duro por fuera, pero incluso los tipos duros lloran a veces. Cuando tocó To Demon, lloró a mares. Así que había estado vigilando a Nebula Games y al diseñador, Lucas. Y recientemente, este juego llamado Outlast parecía estar volviéndose bastante popular, así que decidió darle una oportunidad también. Un juego de terror, ¿qué tan aterrador podría ser realmente? Ben, curioso, compró e instaló el juego y luego comenzó a jugar. J.E., te esfuerzas demasiado para ser misterioso. De pie frente al asilo Mount Massive, Ben estaba lleno de confianza. J.E., esto es todo lo que hay. Desde que subió al andamio hasta que se apagaron las luces de la habitación, Ben no pareció impresionado. Solo un susto barato. Nada que temer. Un cadáver saltó en el momento en que abrió una puerta. Ben se estremeció un poco. Espera, no te acerques más. Un paciente en silla de ruedas se lanzó a recibir un abrazo cariñoso. Ben palideció. Una hora más tarde. Ben se recostó en su silla, respirando con dificultad. Podía sentir claramente los latidos de su corazón. Pum, pum. Fuerte y sonoro. Todo gracias a las escenas que acababa de vivir. Miró la cortina que había a su lado y se levantó en silencio para abrirla, dejando que la luz del sol entrara a raudales en la habitación. El sol, se siente increíble. Mirando fijamente la brillante luz del sol y el monitor que ahora mostraba la página de la tienda de juegos después de salir del juego, Ben dejó escapar un largo suspiro. Tenía que admitirlo, perdió. Y perdió por mucho. Al recordar lo que acababa de pasar, Ben se reclinó en su silla y miró el sol brillante, sintiéndose todavía un poco débil en las rodillas. Pero entonces algo cruzó por su mente, ahora que el miedo casi había desaparecido. Silenciosamente cogió su teléfono, buscó el contacto de su amigo y le envió un mensaje. Zack, acabo de encontrar un juego divertidísimo. Intensísimo. Tienes que probarlo. Es el nuevo del chico de To Demon, Outlast. ¿Qué te parece? Una especie de parkour mezclado con puzzles. Súper emocionante. Después de enviar el mensaje, Ben respiró hondo y miró por la ventana. Gracias a Dios que lo había tocado a plena luz del día. Se quedó sentado en su silla durante otra media hora aproximadamente. Entonces sonó el teléfono que tenía sobre el escritorio. Era un mensaje de alguien guardado como Zack. Solo una línea corta, con 3 signos de exclamación muy emotivos, maldito seas. Ben miró el mensaje y se echó a reír en su silla. Todo el miedo que había sentido antes había desaparecido por completo. Porque en su mente ya podía imaginar exactamente lo mucho que había pasado miedo su amigo. Después de que la risa se desvaneciera, notó que su monitor seguía encendido. Su cuenta de juego seguía en la pantalla de inicio de Outlast. Se sentó en silencio por un rato y luego cerró la plataforma silenciosamente. Al igual que Ben, hay muchos otros jugadores. Al principio se enteraron de Outlast gracias a To Demon. Pero la mayoría de ellos aprendieron sobre el juego a través de foros en comunidades de juegos. Al igual que Ben, después de ver los comentarios de otros jugadores, sintieron curiosidad y también se sintieron un poco competitivos. Un juego de terror. ¿Qué tan aterrador puede ser? ¿De verdad es tan serio? Parece marketing exagerado. Con pensamientos como estos, decidieron jugar el juego ellos mismos y luego presumir publicando una captura de pantalla después de completarlo. Después de todo, cuando se trata de coraje, especialmente en los juegos de terror, a menos que alguien realmente conozca sus límites, muchos jugadores tienen una extraña confianza en sí mismos. Pero una vez que entraron al juego, rápidamente se dieron cuenta de lo que les esperaba. Olvídate de las partes posteriores, incluso el comienzo asustó a un gran número de jugadores. Algunos jugadores entraron llenos de confianza pero dieron marcha atrás en la puerta del asilo Mount Massive. Otros se dieron por vencidos después de su primer susto en la puerta o cuando se toparon con el grandullón. Pero la mayoría de la gente deja de fumar en el sótano, donde está muy oscuro y te persigue un maníaco que blande una tabla con clavos. Por supuesto, todavía hubo algunos jugadores que apretaron los dientes y siguieron adelante. Pero cuando finalmente arreglaron el generador y fueron inyectados por el sacerdote, entrando a la sección de la prisión, se dieron cuenta de que las piezas anteriores eran solo el aperitivo. Los jugadores abandonaron en diferentes etapas del juego. Pero después de todo, hubo una cosa que todos tenían en común. Todos terminaron publicando en foros de juegos, ya sea recomendando el juego a otros o advirtiéndoles. Fue como una reacción en cadena, una conduciendo a otra. Me asusté y arrastró a otros conmigo. Querían que todos los demás sintieran lo que ellos sentían. Los jugadores posteriores, abrumados por toda la charla, no tenían idea de qué tipo de juego de terror era realmente Outlast.
Algunas personas incluso publicaron capturas de pantalla de escenas menos aterradoras para que sus afirmaciones parecieran más honestas. Otros dieron descripciones súper detalladas, diciendo que Outlast era realmente aterrador. Todas estas publicaciones siguieron atrayendo a más y más personas al juego, una ola tras otra. Fue como una carrera de relevos, el que va adelante llega a la meta y le pasa el testigo a la siguiente persona. Pero con Outlast, la diferencia entre los jugadores se amplió aún más. A medida que la base de jugadores siguió creciendo, el revuelo en torno al tema también siguió creciendo. Al principio, Lucas tuvo que dirigir sutilmente las conversaciones y plantar algunos chistes internos para que los jugadores se engancharan. Pero a medida que más y más jugadores se asustaron muchísimo en Mount Massive Asylum, no hubo necesidad de que Nebula Games hiciera más marketing. Las propias discusiones de los jugadores fueron suficientes para provocar un incendio que se propagó como loco y atrajo aún más gente. Fin del capítulo. Lee más 55 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentario 2 comentarios votar 1 queda capítulo 56, la importancia de volverse viral para las ventas en la oficina de Nebula Games. El equipo estaba siguiendo de cerca el rendimiento de Outlast. Después de todo, Outlast fue su primer gran proyecto como equipo. Y tampoco fue barato. El coste total, desarrollo más marketing, ascendió a 1,3 millones de dólares. Pero entre las empresas de juegos de primer y medio nivel, esto no se considera una inversión importante. Aún así, ya está más allá de lo que la mayoría de los juegos independientes pueden lograr. Es por eso que todo el mundo está prestando mucha atención a cómo le va a Outlast. Jefe Lucas, ¿cómo va exactamente Outlast? Sí, ya lleva 2 días en el mercado. Durante la pausa del almuerzo en la oficina, Anna, Rachel, Héctor y los demás se volvieron hacia Lucas, que estaba relajándose en una silla de masajes, y le preguntaron. Aunque las reseñas en línea y el revuelo en torno a Outlast son muy fuertes, lo que realmente importa para un juego es lo bien que se vende. Si la gente lo elogia pero en realidad no lo compra, y el proyecto termina perdiendo dinero, entonces el juego no puede seguir adelante. Al igual que Bayonetta en la vida anterior, fue visto como el único juego que podía competir con Ninja Gaiden, God of War y Devil May Cry. Pero la propiedad intelectual cambió de manos varias veces y el tercer juego tardó años en mostrar algún signo de vida. La razón principal, por supuesto, fue que a la gente le gustó pero no lo compró, las ventas fueron demasiado bajas. Tanto Witch Time como Bayonetta fueron elogiados como clásicos por los jugadores, pero no se vendieron mucho. Incluso con Bayonetta 1 y 2 y el paquete HD, las ventas totales aún no superaron a Devil May Cry y V por sí solas. A veces, la industria del juego simplemente no tiene sentido. No está mal. Sin contar los reembolsos, ya hemos vendido 130.000 copias. No debería ser un problema recuperar la inversión en 3 días, dijo Lucas con una sonrisa. En comparación con otros juegos, Outlast tiene una tasa de reembolso bastante alta. Pero Lucas ya lo esperaba. Al fin y al cabo, es un juego de terror, y uno que da mucho miedo. Es normal que los jugadores se asusten demasiado como para seguir jugando. Lucas ya había tenido esto en cuenta antes incluso de que empezara el desarrollo. Pero en nuestra propia plataforma Nebula Games, solo hemos vendido un poco más de 2.000 copias, dijo Anna, un poco decepcionada. Aunque Lucas no lo dijo en voz alta, por la forma en que Nebula Games está priorizando actualmente la plataforma internamente, algunos de los miembros más vanguardistas del equipo ya han descubierto algunas cosas. No hay suficientes descuentos, no hay suficiente reconocimiento de marca y Outlast aún no es lo suficientemente atractivo. Tenemos que ir paso a paso, dijo Lucas, sin sonar demasiado decepcionado. Construir una plataforma de juegos no sucede de la noche a la mañana, especialmente cuando este mundo paralelo ya está en la era de Internet. En el pasado, Microsoft y Sony se enfrentaron en las 3 primeras generaciones de consolas, con victorias y derrotas para ambos lados. Los fans de Sony siempre se burlaban de Microsoft, diciendo que solo ganarían en el futuro. Aún así, a veces tuvieron la ventaja. Pero perdieron la generación más importante ante Sony. Esa fue la generación en la que se lanzó la PS4, marcando el comienzo de la era online. Durante ese tiempo, con el rápido crecimiento de Internet, el auge de los juegos digitales y las funciones sociales para los jugadores, la victoria de Sony en la guerra de las consolas sentó una base sólida para su futuro. Aunque Microsoft tenía mucho dinero y empezó a comprar estudios y a lanzar servicios de suscripción en la siguiente generación, Sony seguía estando en la cima. Lo mismo ocurre en PC, Epic usó Fortnite y mucho dinero para conseguir usuarios, y aunque ganaron muchos, la plataforma en sí seguía perdiendo dinero. Una razón fue la falta de juegos exclusivos que realmente atrajeran a los jugadores. La otra fue el enorme liderazgo de Steam durante el auge de Internet. Incluso en su vida anterior, la superación de Tencent a empresas más antiguas como Seanda y NetEase se debió en gran medida a su dominio en la mensajería instantánea, probablemente el 70% del mérito. Así que cuando se trata de plataformas, Lucas tenía claramente claro que no se trata de 1 o 2 juegos exitosos, hay que construirlo paso a paso. Tenía un plan claro para el futuro, pero Lucas no se detuvo en ello. En cambio, cambió de tema, Outlast aún tiene mucho potencial sin explotar. Pronto habrá un gran aumento de ventas. Al escuchar lo que dijo Lucas, todos, incluida Rachel, parecieron curiosos. Con el auge de las plataformas de streaming en vivo y vídeo,
Cada vez más jugadores se interesan, dijo Lucas con una sonrisa. Para que un juego de terror se venda bien, necesita salir de su nicho. Por supuesto, salir del mundo de los videojuegos no significa abandonarlo, sino ir más allá de los fanáticos del terror. Si un juego de terror solo se mantiene dentro de su base de fans, seguramente tendrá ventas limitadas. Tomemos como ejemplo los exitosos juegos de terror de vidas pasadas. Resident Evil se hizo famoso no solo por Leah y Ada, sino también gracias a memes como el del jefe del desinfectante de manos, Lady Dimitrescu, y el Maad del matamoscas. Otro ejemplo es Five Nights at Freddy's, que una vez encabezó las visualizaciones semanales en YouTube. Juegos como Silent Hill y Outlast, con los que los jugadores habituales están más familiarizados, también tuvieron éxito gracias a películas, transmisiones en vivo y vídeos, llegaron a personas fuera del grupo habitual de fanáticos del terror. Por otro lado, títulos igualmente geniales como la serie Fatal Frame, Siren, Clock Tower y The Evil Within son, en su mayoría, solo conocidos por los verdaderos fanáticos del terror. La mayoría de los jugadores habituales ni siquiera han oído hablar de ellos. Para que un juego de terror tenga grandes ventas, es fundamental trascender el círculo de fans del terror. Lo mismo aplica a las películas de terror. Esto se debe a que muchos jugadores y espectadores no son realmente fanáticos acérrimos del terror. Simplemente tienen curiosidad, ¿cómo puede un juego o una película asustar tanto a la gente? Con las películas, una vez vistas, no se puede obtener un reembolso. Pero aunque sí se puede reembolsar el dinero de los juegos, mucha gente no se molesta en jugarlos aunque no los quiera. Después de todo, solo porque compraste un juego, no significa que tengas que pasar tiempo jugándolo, ¿verdad? Es también por eso que los juegos de terror suelen tener tasas de finalización muy bajas. Y ahora, con 130.000 copias vendidas en solo 2 días, las cosas ya pintan realmente bien. Lucas también lo sabía, esto era solo el comienzo. Es fácil imaginar que a medida que pase el tiempo las ventas seguirán creciendo. Porque hasta el momento, el entusiasmo por las plataformas de streaming y vídeo ni siquiera ha llegado a su punto máximo. Eso significa que Outlast aún no ha alcanzado su máximo potencial. Tal como dijo Lucas, Outlast aún no había explotado entre la base de jugadores general. Pero en las plataformas de streaming, muchos espectadores que simplemente querían unirse a la diversión ya estaban apareciendo en todo tipo de transmisiones. A algunos streamers que se habían quedado sin buenos juegos para jugar se les recomendó este nuevo título. Streamer, ve a jugar Outlast. Es el nuevo juego del desarrollador de To Demon. Es súper conmovedor. Hola, streamer, ¿quieres probar Outlast? Es un juego que está de moda ahora mismo. Sí, y es genial para hacer streaming. Alguien de la otra categoría lo está jugando y ya tiene más de 3 millones de visualizaciones, y el doble de VIPs de lo habitual. Muchos streamers que normalmente no siguen las noticias sobre videojuegos también se sintieron atraídos por diferentes razones. Algunos tenían curiosidad porque era del desarrollador de To Demon, mientras que otros vieron a otros streamers jugándolo y pensaron que parecía divertido. De cualquier manera, muchos streamers terminaron saltando al pozo de Outlast. Y las plataformas de streaming pronto se llenaron de caos y derramamiento de sangre. Fin de este capítulo. Lee más 55 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentario 11 comentarios. Votar 1 queda. Capítulo 57. Capítulo 57. No se suponía que eras un guerrero del amor. Al principio, solo unos pocos streamers que estaban familiarizados con Nebula Games comenzaron a transmitir Outlast en la sección de juegos de Shark TV. Pero después de unas cuantas transmisiones, la gente se dio cuenta de que el juego funcionaba muy bien para el contenido, aumentó tanto la audiencia como la popularidad. Cuando transmitieron Outlast, el chat se llenó de mensajes sin parar. Naturalmente, esto atrajo a más streamers a unirse. Después de todo, este es su trabajo y Outlast era claramente perfecto para el streaming. Si hicieras clic en cualquier transmisión aleatoria, básicamente escucharías a alguien gritando como si su vida dependiera de ello. Ya terminé. No voy a jugar más. El armario se acaba de mudar. No. Por favor. Lo siento. Perdóname, por favor, ¿por qué me persigue este gordo otra vez? ¿Cómo salgo de esta maldita alcantarilla? La sala de mujeres quiere que encuentre fusibles. En la oscuridad total. Me he quedado sin pilas. ¿Quién sabe el camino? Ayúdenme. ¿Dónde está el arma? ¿Por qué no hay un arma? Dame un arma ya, caramba, lo juro. Ese tipo en silla de ruedas casi me da un infarto. Te quedaste ahí sentado sin hacer nada y me mataste del susto cuando pasé por allí. Básicamente, todos los streamers que jugaron Outlast estaban gritando a todo pulmón todo el tiempo. Podrías tomar una captura de pantalla de cualquier transmisión y sería un material perfecto para un meme. Al mismo tiempo, la gente que veía Outlast pero no sabía mucho sobre ella empezó a sentir curiosidad. Al igual que aquellas personas en los foros anteriores, todos tenían el mismo pensamiento: ¿es este juego realmente tan aterrador? Pero en el momento en que lo probaron por sí mismos, quedaron completamente atónitos. Porque era mucho más aterrador de lo que imaginaban. Si solo fueran sustos repentinos, como esos momentos de abre la puerta, ¡pum!, estaría bien. Uno se acostumbra. Pero Outlast no solo se trata de sobresaltos. Combina horror visual, sustos y miedo psicológico en una experiencia aterradora.
Los sobresaltos son un elemento de terror común tanto en el terror oriental como en el occidental, cosas que saltan repentinamente hacia ti o aparecen cuando te das la vuelta. El terror visual se inclina más hacia el terror occidental, se trata de imágenes perturbadoras, como sangre y violencia. En Outlast, cosas como el soldado empalado en un tubo de metal al principio o la escena en la que se corta el dedo son horror visual de libro. En cuanto al terror psicológico, es más común en el terror oriental. Juega con el miedo a lo desconocido y hace que los jugadores duden de sí mismos. Cosas como sótanos, pabellones de mujeres y alcantarillas, lugares oscuros donde te persiguen constantemente y que solo puedes ver con una videocámara, son ejemplos perfectos de diseño de terror psicológico. Outlast consigue combinar muy bien los tres tipos de miedo. Además, el hecho de que juegas como un periodista que solo puede correr y nunca defenderse. Eso solo te hace sentir aún más indefenso. Dios sabe lo desesperanzado que se siente cuando un monstruo te persigue y tu cámara se queda sin baterías. Durante un tiempo, muchos jugadores se vieron atormentados por la sombra de ese lugar espeluznante llamado Mount Massive Asylum. Gracias a los streamers y al creciente número de jugadores que recomiendan generosamente el juego, su popularidad y tasa de discusión se dispararon. Al principio, simplemente se difundió a través de foros de juegos de terror. Después de eso, la popularidad de Outlast comenzó a dispararse en las principales comunidades y foros de juegos. Se inundaron de discusiones entre jugadores. Maldita sea, voy a cortar lazos con mi amigo. Dijo que solo daba un poco de miedo. Casi muero. ¡Qué vergüenza! Compré el juego, pero ni siquiera me atreví a pasar la puerta principal del asilo Mount Massive. Ja ja ja, espera hermano, no eres el único que nunca pasó la puerta. Ja ja, a mí me pasa lo mismo. Estuve dando una vuelta por ahí un rato, luego apagué el juego y me puse a ver vídeos. ¿De verdad es tan loco como dicen? Creo que es bastante fácil. ¿Qué tiene de aterrador? Ya me pasé el juego. Ustedes dos, podrían desvincular sus cuentas de la plataforma oficial antes de hablar. Uno jugó 7 minutos y el otro 5. ¿Qué ganaron exactamente? Oye, compré el juego y no me devolvieron el dinero. Además, vi vídeos y transmisiones, así que prácticamente me sé toda la historia. ¿Eso cuenta cómo terminar el juego? No. Maldita sea. En serio no tengo nada que decir a eso. Para ser justos, el juego es demasiado corto. Les daré un breve resumen a los recién llegados. Primero, inician el juego, atraviesan el patio delantero, se arrastran por una madriguera para perros a la izquierda y luego entran por la ventana. Y, por último, cierran el juego y ven partidas completas de Outlast en plataformas de vídeo. Con todos los jugadores hablando activamente de ello, la popularidad de Outlast siguió aumentando rápidamente. Al mismo tiempo, las ventas también se dispararon. Cada vez más personas que nunca habían oído hablar de él sintieron curiosidad por el juego. Por supuesto, la mayoría de ellos se asustaron muchísimo. Y también hubo toneladas de solicitudes de reembolso. Pero aún así, incluso con eso, hubo muchos jugadores que compraron el juego y no se molestaron en reembolsarlo. Esos jugadores también apoyaban a la compañía de juegos a su manera. Con una base de jugadores tan grande, aún así, Outlast logró algunas ventas impresionantes. Pero justo en ese momento, alguien mencionó una vieja cita, y rápidamente ganó popularidad en todos los foros de juegos. Fue algo que Lucas dijo una vez en una entrevista cuando ganó el primer premio en el concurso de juegos de ciencia ficción. Después de todo, siempre me he visto como un guerrero del amor. Esa cita de repente se volvió viral en la comunidad de Outlast. Amigo, ¿cómo diablos dijo Lucas eso con cara seria? Nunca hubiera imaginado que después de hacer Tu Demon, Lucas lanzaría Outlast. Un guerrero del amor. ¿A esto le llamas un guerrero del amor? Lucas, tu juego es tan aterrador, ¿te atreves siquiera a jugarlo tú mismo? Exactamente. No hay ni una pizca de amor en Outlast, tío. Los jugadores comenzaron a inundar el blog oficial de Lucas con comentarios. El contraste era simplemente demasiado grande. Un minuto se autodenomina guerrero del amor y al siguiente lanza un juego que puede hacerte mear en los pantalones. Realmente no hay nada de amor en este juego. Pero aunque la gente hablaba así, la mayor parte era solo publicidad y gente que se sumaba solo por diversión. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Lucas respondiera en su blog. Y ahí es donde realmente empezaron las cosas. Fin de este capítulo. Lee más 55 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentario 2 comentarios votar 1 queda capítulo 58. Capítulo 58. Este juego está lleno de amor. Mediodía, dentro de Nebbiala Games. Anna y Rachel estaban recostadas en sillones de masaje, navegando en sus teléfonos. Parece que los jugadores en línea están apuntando sus ataques hacia ti ahora, Lucas, dijo Rachel mientras miraba a Lucas, que tenía los ojos cerrados a su lado. Sí, la cuenta oficial de redes sociales de Outlast solía recibir alrededor de 1000 comentarios, pero ahora tiene más de 20.000 y sigue aumentando, dijo Anna en acuerdo. Bueno, ¿qué esperabas? Lucas tuvo que presentarse como un guerrero del amor en esa entrevista. Outlast no tiene nada que ver con el amor, respondió Rachel. En ese momento, Lucas, que estaba sentado con los ojos cerrados disfrutando del sillón de masaje, abrió los ojos. Sacó su teléfono con naturalidad y lo miró con total calma. ¿Quién dice que Outlast no tiene nada que ver con el amor?
Ustedes todavía son muy jóvenes. Miren esto, dijo Lucas con una sonrisa, luego comenzó a escribir en su teléfono y publicó en el Weibo oficial. Mientras los jugadores en línea todavía discutían, Lucas publicó una publicación y, de repente, todos se quedaron en silencio. Especialmente aquellos que realmente habían jugado Outlast, guardaron completo silencio. Al ver lo que escribió Lucas, todos los jugadores tuvieron la misma sensación extraña, pero no pudieron encontrar ninguna refutación sólida. La publicación de Lucas decía: me rompe el corazón ver a tantos jugadores cuestionando mi título de guerrero del amor. ¿Por qué no se puede considerar Outlast un juego lleno de amor? Fuera del juego, este proyecto está lleno de mi ardiente amor por cada uno de nuestros jugadores. Y la historia del juego está llena de amor. Déjame explicarte un poco, sin spoilers, no te preocupes, y dime si me equivoco. Primero, observen el escenario. El protagonista, Miles Absier, conduce solo hasta el asilo Mount Massive para descubrir sus oscuros secretos. Y, ojo, este asilo está respaldado por la multinacional Murkoff Corporation. Entonces, ¿qué mentalidad debe tener un periodista independiente común y corriente para arriesgar su vida exponiendo la verdad tras el Monte Massive y enfrentarse a una corporación maligna descomunal? Es simple: justicia. ¿Y qué es la justicia, sino amor? Un amor profundo y desinteresado. Una vez dentro del manicomio, ¿qué encuentra? Un lugar que se cae a pedazos, sin siquiera la iluminación básica, e incluso tiene que ir a apagar los interruptores él mismo. Además, pacientes y médicos hostiles se interponen en su camino. ¿Pero qué hace nuestro protagonista? Repara la electricidad del sótano de ese manicomio ruinoso. Incluso cuando los pacientes y los médicos lo atacan, nunca ataca primero, solo intenta sobrevivir. A pesar de todos esos peligros, sigue buscando la verdad. Y al final, lo revela todo, incluso entregando su vida en el intento. ¿Qué clase de espíritu es ese? No es el espíritu de un guerrero valiente e intrépido. Y ser un guerrero del amor no solo significa amor romántico, se trata de un amor lo suficientemente grande como para ayudar al mundo entero. Así que sin duda, Outlast es una obra llena de amor, por dentro y por fuera. Espero que todos puedan sentir el amor ardiente en Outlast. Gracias. De vuelta en la oficina de Nebula Games, Anna y Rachel también estaban leyendo la publicación de Weibo desde sus sillones de masaje. Ambos miraron a Lucas con miradas complicadas. Hombre, si no hubieran ayudado a desarrollar el juego ellos mismos, quizás habrían creído en ese discurso. Jefe Lucas, ¿en serio? Rachel lo miró, claramente sin palabras. Anna le dirigió la misma mirada. Hasta ahora, pensaban que Lucas iba a decir algo sincero o al menos dar alguna charla de relaciones públicas. Después de todo, no es así como la mayoría de las compañías y diseñadores de juegos suelen manejar este tipo de dudas de los jugadores. Pero lo que nunca esperaron fue que, en respuesta a esas dudas, Lucas dijera algo así. Lo más loco es que, de alguna manera, lo que dijo tenía sentido. Al principio, todos los jugadores que discutían esto en línea nunca imaginaron que Lucas respondería. Y ahora, muchos de ellos están sorprendidos al descubrir que Lucas realmente respondió. Y el contenido de esa respuesta dejó a todos sin palabras. En un instante, todos los jugadores que habían estado hablando en línea explotaron. Todo el mundo decía: tienes que estar bromeando. Lucas, ¿de qué carajo estás hablando? Estoy perdiendo la cabeza. Como que nunca lastimar a nadie de principio a fin. Si quiero lastimar a alguien, al menos dame un arma. Miles, ¿dónde está mi arma? ¿Dónde está mi maldita arma? No se supone que debería estar en un país capitalista. Aquí no están prohibidas las armas, así que ¿por qué no tengo una? Lo siento, solo te dan una videocámara DV. No hay pistola. Aunque sabemos que Lucas está mintiendo. Odio admitirlo, pero una parte de mí siente que tiene razón. Según esa lógica, los pacientes del pabellón psiquiátrico también son súper amigables. Sí, totalmente. ¿Cómo puede alguien decir que esos pacientes psiquiátricos no son amigables? Son realmente amigables. Cuando el protagonista investiga el hospital, los pacientes y los médicos interactúan con él con cariño, lo invitan a sesiones de parkour en interiores, juegan al escondite para ayudarlo a revivir recuerdos de la infancia e incluso organizan cuentos para dormir. La manicurista también le hace la manicura. El capitán de seguridad Tío Gordo estaba tan preocupado por la seguridad del protagonista que lo seguía a todas partes, incluso a las alcantarillas. Lo llamaba cerdito con cariño y, al final, incluso se sacrificó heroicamente delante de él. Exactamente. El Tío Gordo fue súper considerado. En las alcantarillas, le preocupaba que me golpeara la cabeza, así que amablemente me separó la cabeza del cuerpo. Y el manicurista estaba preocupado porque no era higiénico comer con los dedos, así que amablemente me los cortó. Sí, sí. Al final, rodeado del cariño de todos, el protagonista grabó cada momento conmovedor con su cámara DV. Y para recompensar a todos los adorables pacientes, con valentía apagó incendios en el hospital y ayudó a la manicurista a hacer ejercicios de core. Outlast es demasiado conmovedor. Así es como se ve el amor de verdad. La verdadera bondad aún existe en el mundo. Esto es amor incondicional. Lo único malo es que, cada vez que siento ese amor de Outlast, tengo que cambiarme de ropa interior.
De repente me di cuenta, ya no puedo ver Outlast de la misma manera. Y lo peor es que ni siquiera puedo decir exactamente qué tiene de malo esa lógica. Después de que Lucas publicara en el blog oficial, muchísimos jugadores se quedaron sin palabras. ¿Cómo lograste convertir esto en una historia de amor? No podemos vencerte en este juego. Pero pronto, los jugadores que realmente habían jugado Outlast comenzaron a enloquecer con la publicación del blog de Lucas, convirtiéndola en meme tras meme. Porque honestamente, cuando describes la trama de Outlast de la manera en que lo hizo, en realidad suena bastante dulce y lleno de amor. Todo el juego está lleno de amor, por dentro y por fuera. Después de la respuesta oficial, la publicación del blog de Lucas se volvió viral, arrojando más leña al fuego de la popularidad de Outlast. Los jugadores de todo el mundo se divertían creando nuevos memes a partir de ello. Mientras tanto, los desarrolladores y diseñadores de juegos estaban más centrados en una cosa, en qué medida la creciente popularidad de Outlast estaba afectando sus ventas. Fin del capítulo. Lee más 55 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentarios 6 comentarios votar 1 queda capítulo 59, ventas de Outlast en las plataformas de streaming, los sitios de vídeo y las principales comunidades de juegos. Outlast sigue siendo un éxito. Incluso algunos sitios web de medios han comenzado a publicar reseñas sobre él. Según los medios de comunicación, las puntuaciones rondan en su mayoría el 8,5, mientras que las valoraciones de los jugadores rondan el 9,1. Este es el juego con la calificación más baja de los 3 desarrollados actualmente por Nebula Games. Por supuesto, Mirar no se cuenta entre ellos. Pero en términos de popularidad, Outlast es completamente diferente de los otros dos juegos. Undertale ayudó a abrir el género del metajuego y apenas puede considerarse un pionero. Tiene sentido que haya recibido tanta atención. To Demon ganó mucha atención gracias a un evento de juego de ciencia ficción. Además, los dos juegos anteriores tenían todo el drama en línea que involucraba a Lucas, lo que también atrajo mucha atención. En comparación, si eliminamos esos factores externos, Outlast generó aún más revuelo. Y de todos los juegos, fue el que se viralizó más rápido. Por supuesto, Mirar todavía está excluido, después de todo, el poder de combate de los caballeros es siempre una variable desconocida. Pero cuando se compara con el revuelo que rodea a Outlast, las cifras de ventas son lo que realmente hizo hablar a muchos diseñadores de juegos. Solo Lucas conoce las cifras de ventas reales de Outlast, pero una organización externa ha publicado algunas estimaciones. Según esa estimación de terceros, después de estar en el mercado durante una semana, Outlast ha vendido alrededor de 250.000 copias. Si nos fijamos solo en las ventas, no es una cifra pequeña. Antes de Outlast, el juego de terror con mayores ventas en la primera semana era una antigua IP que vendió 120.000 copias en una semana. Ese juego, por cierto, costaba $15. También contó con el respaldo de los fans de toda la vida y la nostalgia. Pero el punto es que Outlast fue mucho más popular, es uno de los juegos de terror de los que más se habla en los últimos años. Y sin embargo, solo vendió esa cantidad. Eso es lo que hizo que la gente de la industria se entusiasmara. Lucas realmente falló esta vez. Outlast tuvo tanta publicidad, y esto es todo lo que vendió. Sí, ni siquiera se compara con Undertale o To Demon. ¿Qué se le va a hacer? El mercado de los juegos de terror es demasiado específico. Simplemente no entiendo por qué Lucas decidió hacer Outlast. Exactamente, porque Lucas se dedicaría a los juegos de terror. En serio, los juegos de terror son un trabajo duro con poca recompensa. Pensé que se quedaría con cosas como To Demon y Undertale. Quizás quería probar un juego de alto presupuesto, pero el mercado de los juegos de rol está demasiado saturado, así que no tuvo más opción que apostar por el terror. En un foro de desarrollo de juegos, un grupo de diseñadores estaban publicando y discutiendo sobre Lucas y Outlast. Y justo en medio de toda la conversación, un mensaje instantáneamente los hizo a todos ahogarse. 250.000 copias vendidas en una semana, y cuesta $15. Outlast ya recuperó sus costos de desarrollo. Y a juzgar por la expectación y las reseñas, alcanzar el 1.000.000 de copias vendidas no está lejos, ¿verdad? Eso significa que Nebula Games podría superar los $15 millones en ingresos con este juego. Los diseñadores que todavía estaban charlando sobre el tema de repente se quedaron en silencio. ¿Quién es esta persona? No saben leer el ambiente. Como diseñadores, por supuesto sabían que Outlast era un juego de terror exitoso. Simplemente se estaban desahogando, intentando decir que Lucas y Nebula Games no eran gran cosa. ¿Quién carajo es este tipo? ¿Cómo puede alguien ser tan inconsciente? En la oficina de Nebula Games, Lucas se reclinó en el sofá y dejó su teléfono, mirando con pesar la interfaz de usuario que tenía delante. El efecto del objeto especial que obtuvo antes se confirmó. Los 6 millones de puntos mostrados se referían a la cantidad convertida, no al valor original. Aún así, 6 millones de puntos son suficientes para 50 sorteos, por lo que no fue un mal botín. La única pena es que una vez que la conversión de la tarjeta alcanzó el límite, la acumulación de puntos disminuyó mucho. Incluso le fue un poco peor que a To Demon. Tras entregar los 6 millones de la conversión, aún no había ahorrado lo suficiente ni para una sola tirada de 10. Y eso con las continuas contribuciones de To Demon y Undertale. Precisamente por eso Lucas decidió hacer un tirón de 60 de una sola vez. Simplemente no era suficiente.
Entonces Lucas dio un paso atrás y pensó un poco. Y llegó a una conclusión clara. Se había excedido con el intento de conseguir dinero. Por supuesto, el elemento miedo era fuerte y efectivo. Pero el problema era que los jugadores tenían que atreverse a jugar el juego primero. Y ahora. Un montón de gente reembolsó el juego y otro grupo grande solo caminó alrededor del frente del asilo antes de retirarse. ¿Cómo es posible que se generen puntos de miedo de esa manera? Al final, el problema fue que Outlast era demasiado aterrador. Mal juicio, suspiró Lucas. Había esperado que con Outlast y el Fear Converter al menos lograría un gran botín, si no se haría rico, al menos obtendría un buen botín. Pero por cómo iban las cosas, parecía un poco inestable. Da igual. Mejor gasta el resto de estos puntos ahora. Se levantó de la silla, fue al baño y luego regresó. Primero cerró las cortinas y luego apagó el monitor. Una buena sesión de dibujo requiere el estado de ánimo adecuado. Con cada giro de puntos, una luz dorada destellaba frente a él. Después de un rato, con todos sus puntos perdidos, Lucas se sentó en silencio. Su suerte fue sencillamente terrible. De 50 tirones, no volvió a conseguir nada parecido al conversor de miedo, aunque sí acabó con un montón de cápsulas de memoria. En cuanto a los libros de habilidades, solo consiguió 2 raros, uno para diseño de niveles y otro para equilibrio de estadísticas. Y se lavó las manos después de usar el baño, de acuerdo. Recuento final, 17 libros de concepto artístico, 11 libros de diseño de niveles, 9 libros de sistema y equilibrio, 3 libros de interacción de historias, 3 libros de música y sonido, y 4 sobre el uso de la cámara. El resto eran todas cápsulas de memoria. Los guardó en su inventario por ahora. Los usaría más tarde cuando desarrollara el siguiente juego. Después de todo, había usado muchos de ellos antes y, honestamente, funcionaron muy bien. En cuanto a los libros de habilidades restantes, simplemente los usó todos. No tenía sentido acumularlos, no se multiplicarían ni generarían intereses. Aún así, necesito empezar a pensar en una nueva dirección. Reclinándose en su silla, Lucas ya estaba planeando su próximo movimiento. En términos económicos, Outlast aún había generado un retorno sólido. No tenía un gran presupuesto para trabajar, pero era suficiente. Lo que realmente importaba ahora eran los planes futuros de la empresa, cómo utilizar su tiempo y a qué nuevos proyectos o plataformas apuntar. Mientras revisaba noticias recientes de la industria de los videojuegos en su teléfono, Lucas seguía pensando en las cosas. Fin del capítulo. Lee más 55 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentario 3 comentarios. Votar 1 queda. Capítulo 60. Capítulo 60. Los jugadores siempre me malinterpretan. El revuelo online en torno a Outlast seguía siendo fuerte. La duración de la popularidad del juego dependía principalmente de cuánto tiempo pudiera mantenerse popular en las plataformas de streaming. Porque si dependías únicamente del contenido aterrador del juego y esperabas que Outlast siguiera siendo popular a largo plazo, eso simplemente no era realista. Al mismo tiempo, algunos estudios de juegos y diseñadores en línea comenzaron a hablar sobre el desarrollo de sus propios juegos de terror. Claramente, estaban tratando de aprovechar la ola de la moda del terror desatada por Outlast. En cuanto al tipo de juego, no hace falta adivinar, casi siempre era el mismo, estilo correr y esconderse sin sistema de combate. Lucas no le prestó mucha atención a eso. Después de todo, Outlast ni siquiera era parte de su plan original. Si no hubiera diseñado un elemento que le permitiera convertir puntos, no habría desarrollado este juego. Mirando el tiempo, 2 meses es mucho tiempo, pensó Lucas mientras comprobaba la fecha. Los grandes juegos o proyectos de realidad virtual seguían estando descartados, como antes. Todavía no tenía suficiente financiación. Además, como se acercaba el año nuevo, incluso si quisiera iniciar un proyecto de tamaño mediano, tendría que esperar hasta después de las vacaciones. Durante ese tiempo, Lucas también planeó contratar a algunas personas a través de Headhunting, personas que pudieran manejar áreas fuera del desarrollo de juegos. Aparte de eso, su próximo enfoque sería la plataforma Nebula Games. En cuanto a funciones, la tienda Nebula Games ya tenía la mayoría de las características clave. La tienda, la biblioteca, la comunidad, la lista de amigos, las reseñas, incluso una versión del Workshop de Steam, estaban todas en su lugar. Por supuesto, algunos elementos de la interfaz de usuario, como los sistemas de recomendación, aún no se habían realizado, pero eso se debía a que la plataforma solo tenía 3 juegos hasta el momento: Outlast, To The Moon y Undertale. La plataforma estaba lista, pero el problema era que casi nadie la usaba. Hasta el momento, solo se han vendido 15.000 copias del juego en Nebula Games. En cuanto a usuarios activos diarios, ni siquiera había llegado a 1.000. Aún así, a pesar de lo sombrío que parecía, Lucas tenía grandes esperanzas en la plataforma. No nos falta dinero por ahora, así que es hora de empezar a centrarnos en la plataforma, pensó Lucas. Para construir rápidamente una base de usuarios, las exclusividades fueron claramente la estrategia más efectiva. Los grandes editores de juegos, tanto locales como internacionales, a menudo utilizan este enfoque. Todos ellos tenían algún tipo de acuerdos de exclusividad. Pero esa ruta definitivamente no le convenía a Nebula Games en este momento. Tenían algo de dinero, claro, pero comparado con los grandes jugadores, no era nada.
Si realmente querían seguir el camino de las exclusividades, necesitarían un juego lo suficientemente fuerte como para respaldarlo. Y aquí está el problema, lanzar ese tipo de juego ahora simplemente entregaría ideas a otros estudios. No hay protección para las mecánicas de juego. Y Lucas aún tenía muchas ideas para juegos multijugador basadas en la jugabilidad creativa de su vida anterior, sus ases. Si los revelara ahora, no estaría haciendo estallar a la competencia, sino que se estaría haciendo estallar a sí mismo. Multiplataforma, compra para jugar, precio con descuento, con pase vinculado, multijugador. Sentado frente a su computadora, Lucas pensó durante un largo rato, luego tomó un bolígrafo y anotó estas palabras clave en su cuaderno. Esa fue su definición para el próximo juego que haría. La parte multiplataforma era obvia, Nebula Games no estaba en condiciones de hacer exclusivas. La opción de comprar para jugar se combinaría bien con descuentos, lo que ayudaría a atraer a más jugadores para que compren el juego en la plataforma Nebula Games. En cuanto a la parte vinculada al pase, significaba que si los jugadores compraban el juego en otra plataforma, todavía necesitarían registrar una cuenta de pase de Nebula Games para activarlo. Claro, esto podría desanimar a algunos jugadores que no quieren complicaciones. Algunas plataformas incluso prohíben directamente este tipo de configuraciones de vinculación de cuentas. Pero para el crecimiento de usuarios en la etapa inicial de Nebula Games, todavía valió la pena. Incluso si la gente no compró nada, o ni siquiera descargó el launcher, siempre que registraran un pase, eso era una victoria. El aspecto multijugador también ayudaría a que la configuración valga la pena, permitiendo el juego multiplataforma. En cuanto al juego en sí, no sería nada demasiado grande. Después de todo, era más bien un juego de prueba. Y como el Año Nuevo lunar cae un poco tarde este año, la víspera de Año Nuevo es el 11 de febrero, 2 meses es tiempo más que suficiente para realizar un juego a pequeña escala. Sentado frente a su computadora, Lucas esbozó un plan general de lo que vendría después. Salió de la oficina para tomar un poco de aire fresco y pensar qué tipo de proyecto emprendería a continuación. Todavía quedaban muchas direcciones por las que podía ir. Ya era el final de la jornada laboral, y algunos empleados que no se habían ido a casa durante el almuerzo saludaron a Lucas cuando lo vieron. Lucas asintió a cada uno. Al ver el tamaño de la oficina, empezó a pensar que quizá era hora de expandirse un poco. Cuando había menos gente, no se sentía apretado. Pero ahora, con el equipo de desarrollo y otros departamentos en el mismo espacio, empezaba a sentirse un poco apretado. Cada escritorio estaba separado solo por unas tablas divisorias. Pero justo cuando la idea cruzó por su mente, antes de que pudiera pensar más, fue interrumpido por Anna y Rachel que se acercaron. Jefe Lucas, te convertiste en un meme, dijo Rachel con una sonrisa. No, no, es más bien algo que dijiste se convirtió en un meme, dijo Anna, levantando su teléfono. Lucas miró y parecía un poco sin palabras. En el teléfono de Anna había una captura de pantalla editada con Photoshop. La imagen era de Outlast y mostraba al doctor con tijeras haciendo abdominales con el protagonista. Junto a ella se leía, soy un guerrero del amor. Anna pasó al siguiente meme, una captura de pantalla del guardia de seguridad regordete arrancándole la cabeza a alguien. La imagen tenía un mosaico encima y el título decía, yo también soy un guerrero del amor. Esta broma sigue circulando. Lucas parecía entre divertido y exasperado. Claro que sí. Cualquier jugador de Outlast que no conozca este meme debería avergonzarse de todas las veces que se asustó, dijo Rachel riendo. Exactamente, asintió Anna. No nos culpes. Tu explicación de entonces fue simplemente excelente, dijo Rachel, abriendo una publicación antigua de la cuenta oficial de Lucas. Ya tenía más de 500.000 me gusta y más de 70.000 comentarios. Los jugadores siempre me malinterpretan, dijo Lucas, pero seguía sonriendo, y una idea cruzó por su mente. Muy bien, ya lo he decidido. Si me van a llamar guerrero del amor, me voy a dejar vencer. El próximo partido será muy conmovedor. Lucas sonrió mientras hablaba. Rachel pareció sorprendida. Ya. Tan rápido empezamos un nuevo proyecto. ¿Qué clase de juego es? Un juego conmovedor. Jefe Lucas, ¿no estarás haciendo otro giro al estilo Outlast?, preguntó Anna, con recelo. No me apuren. Lo pensaré un par de días y les aviso cuando tenga la idea clara. No será un gran proyecto, pero es perfecto, ya que este año el día de San Valentín y el Festival de Primavera coinciden. Quiero ofrecerles a los jugadores un juego que realmente se adapte a su estado de ánimo, dijo Lucas con una sonrisa. Fin del capítulo. Lee más 55 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentario 11 comentarios. Votar 1 queda. Capítulo 61. Capítulo 61. Demasiado cocido. A diferencia de las películas, que tienen estrenos en el año nuevo lunar o éxitos de taquilla del verano, los juegos no siguen los mismos patrones estacionales. Esto se debe principalmente a que para ver películas la gente tiene que ir físicamente al cine. Pero en el caso de los juegos, ya sean de PC o de realidad virtual, siempre que el jugador tenga el dispositivo, todo está listo. Lo único a lo que realmente hay que prestar atención es a la realidad virtual, ya que el coste sigue siendo elevado. Y en lo que respecta a buenas experiencias de realidad virtual, como gamepads y cosas así, aún no hay tantos usuarios personales. La mayoría se encuentran en centros de experiencia, que son una especie de cibercafés. En este sentido,
los videojuegos siguen un calendario diferente al de la industria cinematográfica. Dicho esto, no significa que el mercado de los videojuegos sea menos intenso. De hecho, la competencia sigue siendo bastante feroz. Muchos desarrolladores y estudios todavía ponen mucho énfasis en esta época del año. Aparte de los profesores o estudiantes que aún no han ingresado al mercado laboral, para el jugador promedio, estas son las vacaciones más largas después del Día Nacional. Además, durante el periodo de Año Nuevo, la gente suele tener un poco más de dinero en sus bolsillos. Naturalmente, los estudios de juegos ven esto como una oportunidad y la competencia se intensifica aún más. Aparecen descuentos en toda la plataforma, eventos multijugador en línea, nuevos lanzamientos de varios desarrolladores e incluso algunos grandes títulos de realidad virtual. En cuanto a Lucas, estaba claro que hacer un juego a gran escala en solo 2 meses no era realista. Pero no es como si pudieran quedarse sentados sin hacer nada. Aunque Outlast estaba terminado, el equipo no tenía ningún proyecto nuevo en mente. Aún así, eso no significaba que no hubiera trabajo, cada departamento estaba bastante ocupado. La parte de la plataforma, por ejemplo, tuvo que realizar un seguimiento de todo tipo de cosas, recopilar información externa y recopilar comentarios de los jugadores. Aunque la base de jugadores aún no era enorme, los datos que necesitaban seguían llegando. El hecho de que Outlast estuviera terminado no significa que el trabajo hubiera terminado. Después de terminar el juego, el equipo utilizó la experiencia que obtuvieron al desarrollar Outlast, como varios parámetros de acción, para ajustar y probar su motor de juego oficial. En comparación con las herramientas de la línea de tiempo anterior, el motor oficial ahora tenía una productividad mucho mejor, pero no era mágico. Es como esculpir con arcilla, algunas personas pueden hacer algo realmente bello, otras, no tanto. Entonces, Lucas decidió trabajar en un proyecto a corto plazo, en parte para ayudar al equipo a reflexionar y mejorar, y en parte porque simplemente no había tiempo suficiente para algo más grande. Además, a juzgar por algunas reseñas en línea, parecía que la gente tenía algunos malentendidos sobre él. Y como el Año Nuevo lunar de este año se celebró un poco más tarde de lo habitual, e incluso coincidió con el día de San Valentín, le brindó una oportunidad perfecta. Mirando la actual programación de películas en el mundo del entretenimiento, había bastantes películas románticas programadas. Pero en los videojuegos, ni uno solo. Entonces pensó que llenaría ese vacío. ¿Por qué no regalarles a las parejas algo especial para disfrutar durante las vacaciones? Un par de juegos y, al mismo tiempo, podemos usar algunos descuentos para jugadores para promocionar nuestra plataforma Nebula Games, matar 2 pájaros de un tiro. Después de charlar un rato con Anna y Rachel, Lucas se reclinó en su silla y se quedó mirando las palabras clave que había escrito antes. Una idea estaba empezando a formarse en su cabeza. Por suerte, tenía el juego perfecto en mente, uno que ayuda a las parejas a llevarse mejor. Perfecto para este proyecto a corto plazo. Quién sabe, incluso podría conectar emocionalmente con los jugadores. Encendió su computadora, creó una nueva carpeta, luego sacó un bloc de dibujo y un lápiz de su cajón y comenzó a hacer un dibujo preliminar. Pronto aparecieron en el papel algunos diseños de personajes sencillos. Personajes de estilo dibujo animado, el rey cebolla, un pequeño chef cocodrilo, un chef perro, un chef barbudo y un perro llamado Kevin con una campana alrededor del cuello. Después de delinear aproximadamente los personajes principales, Lucas comenzó a escribir el concepto de diseño para el nuevo juego. Overcooked fue el siguiente juego de simulación casual que planeó desarrollar. Para Lucas y el equipo de Nebula Games, desarrollar Overcooked no iba a ser demasiado difícil. En comparación con Outlast, necesitaba muchos menos recursos. Por supuesto, esos recursos todavía tenían que crearse desde cero. Después de todo, Overcooked tenía un estilo artístico totalmente diferente a todo lo que Lucas había hecho antes. Era un juego de estilo de dibujos animados. Y fue uno de los títulos más conocidos del género cooperativo. Básicamente fue uno de los juegos icónicos de esa categoría. Su estilo artístico, tierno y divertido, le confería un gran atractivo. Gustara o no, era difícil que no le gustara. El juego también tenía fuertes raíces indie. Fue desarrollado por solo 2 personas, y justo antes del lanzamiento, solo tenían dinero suficiente para un almuerzo. Pero después del lanzamiento, vendió casi 2 millones de copias en poco tiempo. Incluso fue nominado a Mejor Juego Multijugador en los TGA de ese año. Ese éxito lo convirtió en una serie de juegos única. En el mundo paralelo, había otros juegos cooperativos, pero ninguno realmente destacaba. Ahora que Lucas había elegido el género, el siguiente paso era decidir qué juego de la serie hacer. Overcooked 1 fue la primera entrega y fue todo un éxito. Ayudó a marcar la pauta tanto del arte como del estilo de juego. Pero tenía algunos defectos, no había juego en línea, no había suficientes mapas y algunos controles eran torpes. Overcooked 2 fue un juego mucho más pulido. Corrigió muchos de los problemas anteriores, manteniendo la diversión y el caos de la jugabilidad. En cuanto a Overcooked, All You Can Eat, aparte de los gráficos, no hubo una mejora significativa. Simplemente se añadieron algunos tutorials útiles y opciones de asistencia para principiantes. Se podría decir que es más bien una recopilación, con contenido de las partes 1 y 2. Después de pensarlo bien, Lucas tomó rápidamente una decisión. Utilizaría principalmente Overcooked 2 como base,
manteniendo su jugabilidad central y su estilo visual. Haría algunos ajustes en la interfaz de usuario y los efectos visuales. Al mismo tiempo, incluiría algunos de los mapas mejor diseñados. En cuanto a la historia, esa parte realmente no importó mucho. Después de todo, la serie Overcooked nunca se centró realmente en la historia, es solo material de fondo. Al igual que los viejos juegos de Nintendo, ya sea Mario o Zelda, siempre se trataba de salvar a la princesa y vencer al gran villano. Para los juegos que no están basados en una historia, los niveles son el verdadero corazón de la experiencia. Pero por ahora, el enfoque seguía estando en construir la estructura general del juego. Al mismo tiempo, en comparación con el Overcooked original de su vida pasada, Lucas también planeó introducir algunos cambios en el contenido del juego. También serviría como una forma de probar las características de la plataforma. Undertale, Outlast y To Demon se han agregado a su propia plataforma Nebula Games. Pero aún no se había utilizado una característica, el taller de la plataforma. Esto se debió principalmente a que estos tres juegos realmente no eran adecuados para ello. Pero Overcooked, por otro lado, fue el campo de pruebas perfecto. Porque en esencia es un juego basado en niveles. Si pudieran hacer un buen uso del taller, el contenido podría fácilmente superar lo realizado en la línea de tiempo anterior. Por supuesto, todavía tendrían que planificar las cosas adecuadamente y mantenerse organizados. Fin del capítulo. Lee más 60 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentario 4 comentarios. Votar 1 queda capítulo 62. Capítulo 62. Algunos cambios. La planificación general de Overcooked fue en realidad bastante simple. La historia no era gran cosa, solo algunas escenas cortas. A diferencia de To Demon o Undertale, este no era un juego centrado en la historia. Lo que realmente importaba eran los mapas y los niveles, esos eran el núcleo de Overcooked. Dado que el juego gira en torno a cortar ingredientes, lavar platos y cocinar, la calidad del diseño de niveles tuvo un impacto directo en la diversión del juego. También había muchos escenarios diferentes en el juego. Cada uno tenía su propia temática, con distintos modelos, texturas y recursos. Otra cosa que realmente hizo que Overcooked se destacara fue su mecánica de juego. Desde cortar alimentos hasta interactuar con el medio ambiente, lavar y cocinar. Todas estas mecánicas estaban vinculadas a valores que afectaban la dificultad y la sensación de juego. Pero para Lucas, esta parte no fue un gran desafío. Gracias a los sorteos del sistema, ya había ganado bastantes libros de habilidades relacionados con los valores del juego y el equilibrio. Si fuera un juego grande y con muchas estadísticas, como un MOBA o un RTS, tal vez hubiera sido más difícil. Pero para Overcooked, fue pan comido. Además, también tenía cápsulas de memoria para ayudarle. Una vez que la jugabilidad, las estadísticas y los niveles estaban listos, el resto, como la música y la interfaz de usuario, no era tan importante para este tipo de juego. Además de eso, los cambios de Lucas en Overcooked se centraron principalmente en ampliar su contenido. En su vida pasada, Overcooked básicamente no tenía ninguna modificación. Esto se debe a que la carga de trabajo para los jugadores a la hora de crear niveles era simplemente demasiada. Y por supuesto, los desarrolladores tampoco liberarían ninguno de sus recursos. Después de todo, el núcleo de Overcooked era la forma en que la jugabilidad y los niveles funcionaban juntos. Si los jugadores pudieran crear su propio contenido, ¿cómo venderían los desarrolladores los DLC de mapas más adelante? Para ser justos, no es como si el equipo de desarrollo original hubiera considerado esa posibilidad en primer lugar. Pero para Lucas, Overcooked serviría como punto de partida para eso. Después de todo, a diferencia del mundo anterior, la mayoría de los juegos en este mundo paralelo se realizan utilizando motores basados en editores. En cuanto a los mods, si bien eran muy comunes en el mundo anterior, y muchos juegos incluso se crearon en torno a ellos, ese no es realmente el caso aquí. En este mundo, es raro que los estudios de juegos permitan la modificación de juegos. En parte se debe a que es una molestia y en parte a que abrir el sistema facilita que se filtren datos fundamentales del juego. Y si quieres apoyar a los mods, también tienes que estructurar los recursos y el diseño del juego teniendo eso en mente. Eso hace que la mayoría de los diseñadores ni siquiera quieran molestarse. Es una molestia y tampoco hay ningún beneficio directo de ello. Pero Lucas entendió claramente lo importantes que pueden ser los mods para un juego. No solo para juegos independientes, incluso los grandes títulos pueden beneficiarse mucho de la compatibilidad con mods. Overcooked estaba destinado a ser más bien un proyecto experimental. Para este juego, Lucas quería hacer que la modificación fuera más sencilla para los jugadores al diseñarlo desde cero teniendo en mente el soporte de modificaciones, en lugar de hacer lo que hacen la mayoría de los juegos, simplemente abrir una interfaz de modificación. Si lo haces de esa manera, los jugadores aún tienen que lidiar con una gran curva de aprendizaje, lo que hace que sea más difícil para los mods darse cuenta. Para usar mods a través del taller, los jugadores deberán acceder a la plataforma de Nebula Games. Por lo tanto, necesitaremos configurar un servidor independiente para las copias de seguridad de datos. Además, será necesario cambiar los activos artísticos. Lucas escribió en el teclado mientras escribía el borrador conceptual del juego. Para esta parte, planeó construir el juego con una estructura modular basada en bloques, algo así como Minecraft. Los equipos y accesorios del juego, como cintas transportadoras, fregaderos, armarios, extintores,
áreas de servicio y estufas, e incluso elementos más grandes, como globos aerostáticos, serían móviles y separados. Mientras tanto, los escenarios de fondo serían fijos, como glaciares, restaurantes normales o incluso mundos subterráneos. Sentado frente a su computadora, Lucas pulió lentamente los detalles de Overcooked. Después de un día y medio de trabajo, terminó el borrador conceptual del juego y estaba listo para convocar una reunión sobre el nuevo proyecto. En una pequeña sala de reuniones, un grupo de personas conversaba en voz baja. En ese momento, la puerta se abrió y Lucas entró. Cuando lo vieron, todos se levantaron de sus asientos. Tomen asiento. Les daré a todos un breve resumen de nuestro plan de desarrollo, dijo Lucas. Al oír eso, todos parecían emocionados. Ya se habían enterado de que venía un nuevo proyecto y todos estaban ansiosos por empezar. Gracias al éxito de Outlast, todos recibieron una gran bonificación. Después de todo, los proyectos significan dinero. Siempre y cuando tengan éxito, claro está. Y todos allí tenían mucho respeto por las habilidades de Lucas. Realmente no podían discutir su historial, había impresionado a la gente desde sus primeros juegos. Esta vez, a diferencia de Outlast, volveremos a hacer un juego a menor escala, con el objetivo de lanzarlo cerca del Año Nuevo Lunar. Pero no os preocupéis, este juego será mucho más ligero que Outlast, dijo Lucas con una sonrisa mientras miraba las expresiones de todos. Pero entonces su rostro se volvió un poco más serio. Aunque el proyecto es pequeño, es muy importante para el futuro de la compañía. Espero que con este juego podamos aprovechar el Año Nuevo Lunar y el evento de San Valentín para empezar a construir poco a poco nuestra propia plataforma, dijo Lucas con seriedad. Todos en la sala ya habían firmado acuerdos de confidencialidad y de no competencia, por lo que Lucas no estaba demasiado preocupado por las filtraciones. Nebula Games estaba en ascenso y Lucas ya había insinuado que la compañía se expandiría pronto, incluso prometiendo algunas cosas importantes. Y honestamente, incluso si esto se filtrara, no sería el fin del mundo. Porque seamos sinceros, ¿qué empresa de juegos no quiere construir su propia plataforma? Lucas lo sabía perfectamente. Pero todos en la sala permanecieron serios, aunque se podía ver la emoción en sus ojos. Todos eran jóvenes. Nadie quería pudrirse en una empresa sin futuro ni ambición. Claro, eso solo funciona si la empresa realmente tiene las habilidades para respaldarlo. De lo contrario, son solo palabras vacías y falsas esperanzas. A continuación, este es el juego que planeamos desarrollar. Aquí está el borrador conceptual, échale un vistazo. Una vez que hayas terminado, no dudes en compartir cualquier idea o sugerencia, incluso ideas sobre marketing. Lucas encendió el proyector. La pantalla mostraba el arte conceptual de Overcooked. Fin del capítulo. Lee más 60 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentario 6 comentarios. Votar 1 queda. Capítulo 63. Capítulo 63. Desarrollo de juego sencillo. El estilo artístico, el diseño de personajes. La mecánica del juego y cómo los números influyen en la psicología del jugador. La disposición de los diferentes niveles, más la idea de ampliarlo con un modo de taller creativo. También incluyó el ángulo experimental de cómo se utilizaría este juego para promocionar la plataforma. Lucas no entró en todos los detalles, solo dio una descripción general. Al fin y al cabo, era solo un borrador conceptual. Los detalles se definirían más adelante, durante el desarrollo real. Y dado que todos los presentes, desde la música y el diseño de niveles hasta los números, el arte, el marketing y las operaciones de la plataforma, estarían involucrados, profundizar demasiado ahora sería contraproducente. ¿Alguna pregunta?, preguntó Lucas, recorriendo la habitación con la mirada. Rachel y Anna negaron con la cabeza. Se ocupaban principalmente del arte y del diseño de la historia. Y por lo que vieron en el borrador conceptual, la historia era básicamente solo un elemento secundario, no tenían mucho que hacer allí. En cuanto al arte, el arte conceptual ya marcaba la dirección. El estilo de dibujos animados estaba prácticamente definido. Lo único que quedaba era refinar los detalles más tarde. Todos los demás también negaron con la cabeza. Nadie tenía mucho que decir. Para ser honestos, estaban un poco sorprendidos. Porque aunque era solo un borrador conceptual, ya tenía delineado todo el juego. Ahora todo lo que tenían que hacer era construirlo basándose en ese plan. En cuanto a si realmente funcionaría, tendrían que esperar hasta que la demostración estuviera terminada para saberlo con seguridad. Al final del día, no importa cuán pulido parezca un concepto, sigue siendo solo teoría hasta que se prueba. El equipo de desarrollo no parecía tener grandes problemas. Pero en cuanto a las operaciones, Ethan tenía algo que decir. Ethan preguntó: «Jefe Lucas, estamos planeando lanzar este juego durante el Año Nuevo Lunar». Lucas respondió: «Más específicamente, el día de San Valentín». Ethan continuó: «En ese caso, sugiero que lancemos una promoción de cupones. Que los jugadores obtengan una mejor oferta si compran en la plataforma de Nebula Games. Al mismo tiempo, podemos promocionar la idea de que sea un juego para parejas como argumento de venta. Según estudios de mercado, seríamos los primeros en hacerlo, y el juego en sí está diseñado para el modo cooperativo. Algo así como, siente la dulzura del amor, juega a Overcooked. Ese podría ser nuestro lema». A diferencia del equipo de desarrollo, Ethan no participaría directamente en la creación del juego.
Pero como profesional experimentado, ya había empezado a entender a Lucas. En cuanto al juego en sí, Lucas no estaba abierto a debatir. Pero en cuanto a marketing y operaciones, recibía con agrado cualquier aportación. En este momento, el tiempo total de desarrollo de Overcooked fue de poco más de 2 meses. En un periodo de tiempo tan ajustado, acertar con la estrategia de marketing fue fundamental, especialmente porque Overcooked iba a ser un título experimental para promocionar la plataforma Nebula Games. No podían simplemente fabricarlo silenciosamente y lanzarlo al mercado. Si hicieran eso, el juego quedaría completamente ahogado durante la temporada de lanzamiento masivo del Año Nuevo Lunar. Así que necesitaban empezar a concretar un plan de promoción ahora. Si vamos a ofrecer un descuento, apostémoslo todo y que sea uno gratis. Overcooked ya es un juego que se centra en la cooperación multijugador. Y en cuanto al eslogan, no se centren solo en las parejas románticas. Claro, lo lanzamos el día de San Valentín, pero temas como la hermandad y las amistades sólidas también pueden usarse como argumentos promocionales, dijo Lucas asintiendo. Después de terminar la presentación del concepto de Overcooked y decidir la dirección de marketing, el equipo comenzó a prepararse para el desarrollo. Mientras los demás profundizaban en el concepto y pulían el arte, la historia y otros elementos de diseño, Lucas tampoco se quedó de brazos cruzados. En la oficina, Lucas usó cápsulas de memoria para ordenar y registrar algunas ideas geniales de diseño de niveles. El mayor desafío en el desarrollo de Overcooked proviene del diseño de niveles y el equilibrio del juego. Si es demasiado fácil, el juego pierde su sabor. Al igual que en los juegos tipo Souls, la dificultad no es el único elemento central, pero definitivamente es uno definitorio. Si un juego de Souls se convirtiera en un hack and slash, entonces gran parte del diseño original del juego ya no parecería inteligente, simplemente parecería un equipaje extra. Aunque Overcooked es un juego a pequeña escala, es lo mismo. Si la curva de dificultad no es la adecuada, el juego pierde su encanto. Cosas como cortar, lavar platos, preparar ingredientes, cocinar y apagar incendios en la cocina con extintores, todo esto forma parte del juego. Pero aún más importante es cómo se equilibran los números. Si los límites de tiempo y los objetivos de puntuación son demasiado ajustados, los jugadores sentirán que el juego es injusto. Pero si esos números son demasiado generosos, entonces los elementos del juego pierden significado. Por eso Lucas tuvo que clavar la dificultad. Es un juego casual, por lo que los jugadores deberían poder completar los niveles sin demasiado estrés. Pero para obtener una puntuación completa de 3 estrellas se debería requerir un trabajo en equipo sólido entre 2 jugadores. Y luego está el sistema en línea. Overcooked es en realidad el primer juego multijugador en línea de Nebula Games. Los servidores tenían que ser sólidos como una roca. Después de todo, Overcooked se comercializa como un juego cooperativo con el juego en línea como característica principal. Una vez que el plan para el juego estuvo definido, bajo el liderazgo de Lucas, todo el departamento de desarrollo funcionó sin problemas y de manera eficiente. En cuanto al arte, Lucas guió a Rachel y al equipo artístico más nuevo a través de la dirección de Overcooked. Todo el juego debe usar colores cálidos. Incluso los zombies del fondo deben verse adorables y divertidos. Este es un juego de simulación casual para todas las edades, no necesitamos que sea realista ni que se adapte perfectamente al entorno. Lo más importante es que los jugadores de cualquier edad no lo encuentren desagradable. Entendido, asintió Rachel. Como artista, ella y Lucas ya habían trabajado juntos en 4 juegos anteriores. Ella entendía perfectamente lo que él quería. Pero el nuevo artista a su lado parecía completamente perdido. Para ella, esto era como trabajar en una línea de producción. El estilo, los bocetos de los personajes, los requisitos, todo estaba explicado con todo detalle. Podría delegar esto a un equipo de subcontratación y ellos podrían comenzar a producir activos de inmediato. Había solicitado un puesto como artista de videojuegos, así que porque sentía que solo tenía que encargarse del control de calidad de un trabajo subcontratado, sin necesidad de ningún diseño. Héctor y los demás sentían lo mismo. Pero gracias a su experiencia en Outlast, nadie quedó demasiado sorprendido esta vez. La sensación general fue, esto es mucho más fácil. Claro, todavía tenían que trabajar horas extras a veces, pero al menos no era un montón de esfuerzo desperdiciado. Siempre que había que rehacer algo, generalmente se debía a pequeños detalles, no a grandes problemas de diseño. Fue casi demasiado fácil. Fin del capítulo. Lee más 60 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentario 2 comentarios votar 1 queda capítulo 64, entrevista promocional. Héctor, otra vez quemaste el arroz, y todavía estás cortando verduras. ¿Qué quieres que haga? Dijiste que lavarías los platos, pero no hay ni un solo plato limpio. ¿Qué más se supone que haga aparte de picar verduras? Juro que me estás volviendo loco. Estaba tan enojado. En la oficina de Nebula Games, Zachary, quien está a cargo del diseño de niveles, estaba hablando con Héctor, quien maneja las estadísticas del juego. Esta fue la 4ª vez que algo así ocurrió durante las pruebas después del lanzamiento de la demostración del juego. Jefe Lucas, este juego es realmente para parejas. Para fortalecer su relación. Anna miró a Lucas con extrañeza. Rachel no dijo nada, pero asintió como un pájaro carpintero, claramente pensando lo mismo que Anna. No es solo para parejas. Amigos, hermanos,
Cualquiera puede jugar a este juego junto, dijo Lucas con seriedad. Lo que pasa es que tanto Héctor como Zachary son súper competitivos, añadió Lucas. Algo en esto no me convence, murmuró Anna mientras miraba la pantalla de Overcooked. Al principio pensó que este juego sería algo que a todos les encantaría. Pero ahora. Ella no estaba tan segura, especialmente después de haberlo jugado ella misma. Superar los niveles en fácil no estuvo tan mal. Pero ir por 3 estrellas. Eso le subió la presión rápidamente. A veces simplemente no lo soportaba. Bien, Anna, tú y Rachel no se pierdan el tráiler del juego. Todavía tengo que dar una entrevista con los medios. Lucas vio que los dos todavía querían hablar de Overcooked y rápidamente cambió de tema. Entrevista con los medios. Anna y Rachel estaban un poco sorprendidas. Una entrevista exclusiva de GameSpace, parte de la promoción del nuevo juego, dijo Lucas. Después de escuchar eso, los dos asintieron en señal de comprensión. Después de unas palabras más con Rachel y Anna, Lucas se dirigió a la oficina. Aunque la entrevista tenía como objetivo ayudar a promocionar Overcooked, de hecho, hubo bastantes medios de comunicación interesados en él personalmente. Por supuesto, en el mundo más amplio del desarrollo de juegos, no estaba al mismo nivel que los mejores diseñadores y leyendas, pero en la escena independiente, Lucas era un nombre bastante conocido. Señor Lucas, qué gusto conocerlo finalmente. Cuando Lucas abrió la puerta de la oficina, el editor de GameSpace, William, lo saludó con entusiasmo. Desde que descubrió por casualidad Undertale y quedó impresionado, había estado vigilando a Lucas en silencio, y sus juegos posteriores nunca lo decepcionaron. To Demon lo conmovió tanto que casi lloró, y en cuanto a Outlast. A él personalmente no le gustaban los juegos de terror, pero incluso él tenía que admitir que era un juego de terror de primer nivel, del tipo que podría asustar a un hombre adulto hasta el punto de orinarse en los pantalones. Se podría decir que admiraba a Lucas como diseñador de juegos desde hacía mucho tiempo. Entonces, cuando descubrió que había una oportunidad de hacer una entrevista, inmediatamente le pidió a su editor en jefe que se la concediera. No hace falta que me llame señor Lucas, usa mi nombre, dijo Lucas, sintiéndose un poco incómodo por el título. Aunque en su vida anterior habían surgido toneladas de recién llegados talentosos, y el Sr. Lucas más esas imágenes legendarias en su disco duro ya no significaban mucho, en el mundo de la fotografía, el Sr. Lucas seguía siendo una figura fundadora. Así que a Lucas simplemente no le parecía correcto que lo llamaran así. William se quedó paralizado un momento, sin saber qué hacer. Para él, Sr. era solo una señal de respeto, es normal en la industria de los videojuegos. Entonces, jefe Lucas, gracias por tomarte el tiempo de tu apretada agenda para hacer esta entrevista. Dijo, ajustando sus palabras. No sabía por qué a Lucas no le gustaba que lo llamaran Sr., pero tampoco podía llamarlo simplemente por su nombre. No hay necesidad de ser tan rígido. Hablemos tranquilamente primero, dijo Lucas con una sonrisa mientras le entregaba a William una botella de cola de una caja cercana y tomaba una para él. Claro, vale. William miró la cara sonriente de Lucas e instintivamente tomó la cola, colocándola frente a él. Empecemos con Undertale. Al fin y al cabo, no es fácil hacer reportajes sobre mirar. La principal razón por la que creé Undertale fue que vi un nicho de mercado. Los metaconceptos ya se habían visto principalmente en libros y películas, así que me pregunté, ¿por qué esta idea no podía funcionar en los videojuegos? Además, en términos de inmersión, los videojuegos tienen una ventaja. A la luna. Creo que innumerables jugadores ya han respondido. En cuanto a Outlast, lo hice con mucho cariño y, a juzgar por los comentarios, parece que los jugadores también lo sintieron. Los jugadores lo querían, y el mercado carecía de juegos similares, así que lo creamos. Por eso digo que me considero un guerrero del amor, cada juego que creamos está lleno de la misma pasión por los jugadores, como un volcán a punto de entrar en erupción. El nuevo juego es igual. También está lleno de mi amor por los jugadores. Un nuevo juego. Cuando William escuchó eso, sus ojos se iluminaron. Por fin, un momento digno de titulares. Aunque en el fondo sabía que Nebula Games probablemente había accedido a esta entrevista principalmente para promocionar su nuevo juego. De todos modos, fue una primicia sólida, al menos algo exclusivo para publicar. William preguntó esperanzado, jefe Lucas, ¿podría darnos un pequeño adelanto del nuevo juego? Por supuesto. El nuevo juego es cooperativo, apto para todas las edades, y sale el 14 de febrero, el día de San Valentín. Esperamos que este juego ayude a las parejas a estrechar lazos. Y para quienes no tienen pareja, es igual de divertido jugar con buenos amigos. Lucas sonrió mientras hablaba, su tono completamente sincero. También mostró 2 imágenes de arte conceptual del juego, inspiradas en Overcooked. Adorables chefs cocodrilo, el rey cebolla y el perro Kevin. En una cocina ajetreada, 2 chefs con gorros de chef trabajaban juntos y felices. Todos sonreían. Si tuviera que resumirlo en 4 palabras, pacífico y lleno de amor. Añade otros 4, cálidos y llenos de alegría. A primera vista, transmitía una atmósfera muy acogedora y amistosa, definitivamente el tipo de juego que jugarías con amigos. La entrevista no fue muy larga, poco menos de 20 minutos. Con una sonrisa cálida y amigable,
Lucas acompañó personalmente a William hasta la puerta y lo vio entrar al ascensor. Jóvenes, suspiró Lucas. Dentro del ascensor, sosteniendo una grabadora de voz y una botella de Coca-Cola sin abrir, William volvió lentamente a la realidad. Repasó mentalmente toda la entrevista. Sentía la cabeza un poco nublada. No se suponía que era el entrevistador. Porque parecía que se había convertido en un anotador. Mirando la grabadora y la Coca-Cola en sus manos, William se sumió en sus pensamientos. Cuando perdió el control de la conversación. Probablemente en la época en que aceptó esa Coca-Cola. Pero al menos saqué algo en claro, el nuevo juego de Lucas es una noticia jugosa. Tengo que empezar a redactar el artículo rápido. Lo titularé Difundiendo Amor. Y, a juzgar por el arte conceptual, este juego transmite una atmósfera muy cálida. Parece que a los jugadores con novia les espera un gran festival de primavera este año. Fin del capítulo. Lee más 60 capítulos avanzados en mi Patreon. Comentario 8 comentarios. Votar 1 queda. Capítulo 65. Capítulo 65. Discusiones entre jugadores. Al día siguiente, GameSpace publicó una entrevista exclusiva con Lucas. Difundiendo el amor. Cada juego está lleno de mi pasión por los jugadores. Ese era el título de todo el artículo. Si hizo clic en el artículo, la mayor parte del contenido era de la charla anterior de Lucas con William. Por supuesto, se recortaron algunas partes y temas. Las demás partes fueron ligeramente pulidas. Se inclinaron hacia el lado más positivo, como la forma en que el equipo de desarrollo enfrentó muchos desafíos, incluso pensó en darse por vencido a veces, pero al final siguió adelante y entregó un juego apasionante y de alta calidad a los jugadores. Honestamente, si Lucas no supiera que todo esto era pura tontería, incluso él podría haberse conmovido al leerlo. GameSpace, como uno de los principales medios de comunicación de videojuegos del país, todavía tenía mucha influencia entre los jugadores. Al menos en términos de tráfico, eso era cierto. Una vez que se publicó el artículo, comenzaron a llegar toneladas de comentarios de los jugadores. Así que de ahí viene el título de Guerrero del Amor de Lucas. Porque todavía me parece un montón de palabras dulces. Lo mismo digo. Siento que Lucas engañó por completo a ese editor. Si hablamos de Undertale y To Demon, claro, se ganó el título. Pero Outlast, jajaja. Sigo pensando que la explicación de Lucas sobre Outlast fue simplemente una broma de él. La cosa es que en realidad sonó bastante convincente. Olvídate de si Lucas solo está troleando o no. ¿No sientes curiosidad por el nuevo juego que mencionó? Sí, dijo que se llama Ubarku.